el cambio de edad, o sea, pero para atrás, no sé si ya se está, bueno, ninguno preguntó, pero algunos ya, ¿cómo va a ser el otro cuatrimestre? Estimamos que va a ser ya presencial, pero todavía oficialmente no hay nada. Hay que esperar. El curso de nivelación va a ser presencial para todo el mundo. El curso del cuatrimestre que viene, todavía no hay comunicación oficial del cuatrimestre, pero sí la tendencia es ya hacer todo cada vez, o sea, más presencial. No sabemos cómo va a ser, si así una o dos, o sea, vamos a ir agregando presencialidad a eso. ¿Y se sabe el curso de verano? Sí, hay, virtual, el curso de verano virtual, el examen presencial. El curso de nivelación. ¿Cuánto que he venido en verano acá? Sí. Sí. En el colectivo que estábamos. Sí, lo pasamos. Sí, lo sabemos. Y las aulas, y el calor, y los 40 grados. Pero bueno, volvemos a lo mismo, no es igual la virtualidad. No. Yo tampoco. Mucho los sábados también, entre los miércoles y sábados. Se nota la diferencia. Y eso que nosotros todavía no podemos usar la presencialidad como la usábamos antes, porque hacíamos mucho, la parte de talleres, o sea, hacíamos en grupo, hacían gráficos, hacían láminas, hacíamos maquetas, pero bueno, todavía no podemos intercambiar de esa manera, todavía nosotros como docentes tampoco estamos explotando. Claro. No, pero en uno de los prácticos de la otra comisión ya se hagan un grupo acá, y los otros de casa, pero bueno, no podemos interactuar, tampoco nos podemos acercar, o sea, todavía estamos limitados, pero sí la presencialidad es distinta a la virtualidad. Además, no sé, es como que nos salían, el otro día hablamos con Marta, es como que nosotros también hacemos, además de las clases, hacemos capacitaciones, no solamente por docencia, sino por la profesión, y llega un momento que nos agregan otro Zoom más, y es como que uno ya está, ¿no? Bueno, además las reuniones de colegio, las de la ONG ahora también son virtuales. Pero bueno, porque uno ese contacto social lo aprovechaba distinto, ¿no? Nuestra atención es otra. Yo voy a decir, hice una capacitación de 3 martes y la verdad es que terminé pidiendo disculpas al profesor porque en un momento no había micrófono ni encendía cámara. ¿Las de idioma? No, hice la actualización para Perito, que hubo algunas modificaciones. Ah, sí. Y claro, es que en un momento yo pierdo la atención en la virtualidad. Entonces, cuando estoy dando clases a ustedes, cuando estoy concentrada con ustedes, para mí es distinto. Pero en ese rol de estudiantes, me convertí en ustedes. Es como que es automático ese cambio en el cambio de rol, cómo cambiamos la actitud. Y le pedí disculpas porque no era que tenía la intención. No podía concentrarme en la clase. No, no solo rol de alumno, la otra vez entré a las reuniones de colegio, la primera la escuché más o menos entera, la segunda estaba trabajando, cuando terminé me di cuenta que de verdad no había registrado nada, ¿qué fecha? ¿Cuándo es el acto? No había porque uno dice, bueno, si es algo que no es tan importante, hago otra cosa, y la verdad es que no está ahí el 100%. Pero aparte, cuando venimos acá es como que estamos, o sea, concentrados en esto y es más dinámico porque estamos constantemente hablando, en cambio desde casa como que cualquier ruido ya no tenemos otro estímulo. Bueno, me pasó el sábado con ellos que se me vino mi sobrino más chico y hasta que lo tuve que mostrarle a la cámara para que lo salude porque no paraba. Entonces le pedí disculpas, pero hacemos esto y él se tranquiliza o hacemos esto y me va a molestar, o no lo hacemos y me va a molestar toda la clase porque él se obsesiona porque él quiere verlo. Claro. Bueno, y el perro y el sodero y el diablero, cosas que no nos pasan acá. De todas maneras, la virtualidad vino para quedarse y no son todas malas. Creo que ya lo hablamos, esto de acercarnos con cosas que están lejanas, no solamente distancia, sino a veces en precio, porque por ahí una capacitación presencial tiene un costo y hacerlo por Zoom, o sea, aparecieron más cosas gratuitas. O sea, la parte buena hay que aprovecharla, pero bueno, para que toda nuestra vida sea virtual. Igual así mi modelo creo que se hace con llevadero, o sea, cuando estás en tu casa. Porque ya Sí, pero los que no vienen nunca, es como que les quedó como el cuatrimestre anterior. Sí. Por eso también les digo, por ahí el que viene me puede decir, es válido todavía, porque por eso es optativo, pero el que me dice que voy a escuchar lo mismo que escucho desde casa. Y sí, escuchar lo mismo sí, pero es lo que decimos recién. Ustedes hablan con los gestos, con el cuerpo, con todo. Entonces así viendo los cuadraditos negros,
no podemos tener ese intercambio. Nosotros con su cara nos damos cuenta cuando algo no lo entienden. O sea, no hace falta que nos digan, ¿sí? Entonces repetimos cuando los vemos. Pero bueno, todo eso se pierde. Pero la virtualidad tiene una parte buena que hay que aprovechar. Bueno, hoy vamos a arrancar con la última unidad que tenemos, que es la unidad número 6. No sé si esto los pone felices o no, pero que es la de gobierno corporativo. Gobierno corporativo no es un tema que tenga mucha dificultad, es uno de los temas más, o sea, teóricos que tenemos. Y no sé si alguno sabe qué es gobierno corporativo o escuchó el término o tienen idea. Ahora vamos a ver algunos videitos. ¿Saben qué es? No sé si me suena el disco del principio de la administración, puede ser. A ver, sí. No, Suena, pero hasta ahí. Ya me olvidé. La parte de gobierno ya algo vimos, cuando vimos quién es el... Recuerden esto de cuando vemos la estructura, ¿no? Mejor. Y hablamos de la parte de arriba, de la cumbre estratégica. En las primeras, digamos, estructuras, cuando la empresa nace, hablamos de una cumbre estratégica que decide todo, que hace todo en la organización, que determina la visión, la misión. Digamos, si ustedes lo piensan, se autocontrola, si quiere cambia la estrategia, analiza sus propias cuentas, ¿sí? Nosotros vimos una cumbre estratégica que, independientemente que pueda delegar algunas decisiones y descentralizarla, pasa todo por ahí. Alrededor más o menos de los años, de los 80 para acá, uno de los autores dice, hace 30 años, si bien el término gobierno corporativo no existía, sí existía un gobierno corporativo. Bueno, gobierno les decía eso, es la gestión que hace la cumbre estratégica, la de gobernar, la de llevar adelante y decidir en la organización. ¿Y el término corporativo a qué le suena? ¿Qué es actuar en corporación? ¿O lo escucharon? ¿O con un ejemplo? En casa también. ¿O qué tipos de organizaciones ustedes lo asocian con una manera de manejarse corporativamente? ¿Pueden ser las multinacionales? Y cuando, puede ser. Y cuando hablamos que actúan corporativamente, ¿qué quieren decir? ¿En casa? En el noticiero, cuando escuchan... ¿O qué ¿O profesiones? esos grandes grupos económicos? Sí, por ahí las multinacionales vos escuchaste grupos que actúan corporativamente, Sí, o industrias. Con la palabra cuando la escucho eso. ¿No les suena nada? Sí, puede ser corporal. No sé si lo podemos asociar en cuanto a que todo, como sistema, digamos, que todas las partes, puede ser que venga de ahí, no sé la etimología de la palabra. Acá me dice si tiene que ver con lo corporal. No específicamente, pero esto quiere decir todas las partes atrás de un interés común, ¿sí? O un interés general, digamos. No quería usar un interés corporativo para usar la palabra. Profe, mi profesor de principios me dijo que puede ser que se centre mucho en los miembros. Algo así me había explicado él. Exacto, porque es todos los miembros actuando por el bien común. Pero no hablamos del bien común de la sociedad, ¿no? Hablamos el bien común de todos los miembros, o sea, de la organización que pertenecen todos los miembros. No sé, por ejemplo, dicen, los jueces actúan corporativamente. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos actúa para que... Vieron que, bueno, no tampoco, que los jueces no pagan ganancias, ¿sabían? Entonces, ellos, independientemente que alguno esté de acuerdo o no, que deberían pagar o no, cuando ellos actúan corporativamente es como que salen con un discurso en común. Ninguna de las partes, por eso esto de los distintos miembros, velan por el bien común de ese, bueno, en este caso, de los jueces, puede ser de las multinacionales, puede ser de un grupo empresario, puede ser de una profesión. El otro día Norma les decía... Por ejemplo, los médicos. Exacto, Norma les había dado el ejemplo de los médicos y les decía que ellos actúan corporativamente, que es una profesión que puede haber excepciones, como siempre,
Pero es cierto, de hecho lo hice hace poco, que cambié de médico y le dije, mira, el anterior me dio esto, no emiten ningún comentario de lo que hace el anterior y dicen, bueno, no, lo mira, tal cual lo que contó Norma me pasó, el endocrinólogo lo miró y me dijo, bueno, listo, yo te voy a mandar esto y volvé con estos estudios. ¿Sí? ¿Vieron? No emiten, no dice... Es que son colegas como que se conocen todos entre todos, entonces como que si no se hace, ¿no? Bueno, pero También los contadores también. Claro, ahora Más que les iba nada a por la contar cuando profesión uno que viene un tiene. contador nuevo y dice, mirá lo que me dijo el anterior, lo primero que dice, sin ni siquiera analizar, no, te hizo un desastre, el anterior te hizo un desastre. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos tan poco corporativos? Otra cosa que también, si bien hay médicos y abogados que cada uno tendrá su tarifa, van a ver que no hay grandes diferencias. O sea, no sé, hoy una consulta médica que estará entre 2.000, 3.000 pesos, por ahí alguna más top, 5, no sé, pero está ahí. Ahora contadores me dicen, ¿cuánto te cobraba? 5.000. No, te estaba matando, te cobro 3. Y va el otro y le dice, te cobro 1.000, te cobro... o sea, eso también es no ser corporativo, porque lo único que logramos es degradar nuestra propia profesión. Pero inclusive en eso de buscar el bien común, los centros, organismos que reúnen a los abogados o que los representan, como nos puede representar a nosotros los contadores, los consejos, nunca se pusieron a leer en foros cómo criticamos los contadores a nuestro consejo porque decimos que no nos defiende ante determinadas irregularidades en los sistemas de AFIP, por ejemplo. Y en cambio los abogados, sí, tienen un colegio que los reúne, que defiende sus derechos, que va por ese bien común, que actúan todos con ese propósito en común para lograr ese objetivo, como decía. Los jueces no pagan ganancias, y es porque todo hay un organismo que los representa que logró eso, ese propósito. Exacto, el debate se da, esto que, no sé quién decía, los miembros que lo integran. Está bien, podemos tener ideas contrapuestas, pero el debate se da, hablando así como poco técnico, digamos, se da puertas adentro, pero cuando salimos afuera salimos en bloque a decir lo mismo. ¿Se entiende? Eso es actuar corporativamente. Puertas adentro nos matamos, los debatimos, opinamos blanco, negro, gris, pero después cuando salimos tenemos todos el mismo discurso. Bueno, en nuestra profesión, no solamente nosotros nos peleamos con los organismos. A ver, y acá no digo no podemos criticar, de hecho yo ya he criticado a FIBA, a todos, ¿no? Al municipio, le dimos a todos. Pero eso no quiere decir que, o sea, tenemos el mismo objetivo. Yo le decía, si una empresa abre y es un negocio en marcha, nosotros lo vamos a asesorar, AFIP tiene que querer recaudar ese impuesto, ARBA lo mismo y el municipio lo mismo. En realidad, el objetivo final es el mismo. Entonces, trabajemos para poder cumplirlo. En nuestra profesión nosotros no solamente criticamos, sino que nos matamos con otros colegas, nos matamos con nuestro propio consejo y volvemos a lo mismo, esto de, no digo que usemos mal los medios, pero foros de contadores si entran hay un montón y todos son con este nivel de agresividad. Hoy hace un rato hablábamos, al que se recibe y hace una consulta, lo matan, ¿cómo no vas a saber eso? Nada, contestá, no contesté, pero eso también de usar las redes, yo no vi así foro de abogados tan masivamente, está bien por ahí porque no es nuestra competencia, pero no veo esto de exponerse para matarlo, ¿se entiende? Sí, por ahí se maneja en otro nivel. O por ahí directamente, como corresponde, llamar al consejo. Si yo recién empiezo y tengo una duda y tengo un consejo que me avala, ¿qué capacitación da? Tengo una consulta, ¿sí? Bueno, actuar corporativamente es eso. Entonces los autores dicen, no es que antes no existía gobierno corporativo, porque siempre hubo alguien que gobernó la organización y que actuaban con un objetivo en común. Lo que sí no se hacía mucho hincapié es en las buenas prácticas de este gobierno corporativo. O sea, había buenas prácticas, pero también había malas prácticas. ¿Y a qué se refiere con malas prácticas? El término gobierno corporativo, les decía, así como término conjunto, es de la década del 80, del 90, cuando hubo empresas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, no sé si escucharon los casos o vieron las películas, empresas como Enron, Baring Brothers. No les vamos a subir, esta unidad antes la dábamos
Más adelante le subíamos los casos. Después, que es curioso, como dice Norma, búsquelo, pero ahora no le queremos subir para, menos a esta altura, llenarlos de información. Pero al que le interese, incluso de algunos hay películas. O sea, ¿qué pasó con estas empresas? Encima, si bien, no quiero usar la palabra estafa, de Falcos no fueron idénticos, las maniobras, digamos, estas empresas lo que hacían era, para contarlo así en grandes rasgos, dar balances muy saludables, muy buenos, ¿no? Para buscar inversores, y una vez que los inversores entraban, obtenían plata, se presentaban en quiebra, o esos resultados que se habían visto tan prósperos de las organizaciones, no eran tal. Entonces ahí se empezaron a buscar culpables. ¿Quién es el culpable de esa imagen que daba la empresa? ¿Es el dueño? ¿Son los accionistas? ¿Son los CEOs? ¿Son los auditores? ¿Son todos? ¿Sí? Empezaban a tirarse la bola uno a otro, y evidentemente había alguien que lo había elaborado, había alguien que lo había pergeniado primero, había alguien que lo había elaborado, había alguien que lo había firmado, y había alguien que lo había auditado. Entonces lo que empiezan a decir, se forma una comisión en el año 1991, que empieza a trabajar sobre este término de gobierno corporativo. En Argentina, como siempre, más o menos llegamos 10 años después a tener también un comité que se encarga del tema, y entonces lo que se pide es que estas normas, digamos, al principio son como recomendaciones, ¿no? Y después ya se regulan, digamos, en forma de reglamentación. Acá la primera pregunta es como cuando hablamos de ética y de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿A ustedes les parece que tiene que ser una opción para la empresa o les parece que tiene que estar, digamos, legalizado y tener sanción? ¿Sí? Y con estos temas también estamos en una transición, o sea, y ahí se arma el debate donde dice, no puedo, es como que, digamos, les regulamos que, no sé, que ustedes tienen que estudiar, que leer para el parcial, o los obligamos. Bueno, las empresas, ¿los tenemos que obligar que hagan las cosas bien, o las deberían querer hacer bien por pensar en el bien común? ¿Se entiende? ¿Y ustedes qué opinan? Tiene que ser obligatorio. Cuando empezó como recomendación, muchas empresas de Londres en este tema se adhirieron porque también era como bien visto, que es un poco lo que pasa también con estos temas sostenibles y ecológicos. Queda bien visto que una empresa, hablamos también de ejemplos, no hago pruebas en animales, colaboro con tal organización, pero eso solo no alcanza, ¿sí? Además sabemos que hay algunas que hacen un poquito bien por acá y por el otro lado están contaminando, no declaran a la gente o la subdeclaran, no sé, tercerizan en talleres esclavos. Todavía hay como un mix, que está mal, que por un lado decimos una cosa y por el otro lado hacemos otro. Entonces, Es que se contradice. sí, sí o no, pero no es como una contradicción inocente, a eso voy. O sea, que quieren aparentar algo que no son. Exacto, por esto, porque queda bien visto que digan, no sé, ese es el cuestionamiento, porque a veces, no sé, la empresa dice, dono a fin de año a Greenpeace 3 millones de pesos, y uno dice, re bien, porque hay otra que no, pero después me entero esto que te digo, que tira desechos al arroyo que tiene cerca, que a la gente le hace trabajar horas de más y no les pagan extras o no las tienen declaradas, que compra en talleres o en empresas no habilitadas para bajar sus costos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza la discusión, porque alguno me dice, bueno, peor sería que haga todo eso mismo y no haga la donación. Y sí, pero digamos, con eso no lavamos todo lo mal que hacemos. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros le decimos también que hoy como consumidores, como clientes, tenemos que hacernos de más información, porque nosotros muchas veces compramos lo que ellas nos dicen, y las empresas nos dicen, está bien, después hay notas, noticieros, los que los investigan, y por ahí dicen, bueno, no hacen esto tan bien.
Pero yo ya se los dije, esto nunca es ni tan calvo ni con 2 pelucas. Busquen ustedes información, porque todos ellos no quieren vender lo que ellos no quieren vender, tanto la empresa como el medio, como las redes, ¿sí? Bueno, y esto es lo que pasó con gobierno corporativo. Empezaron habiendo recomendaciones. Ahora vamos a ver unos videitos en donde vamos a ver qué valores tienen distintas empresas para hablar de este tema. Cuando se empezaron a echar la culpa, les decía acá, entre dueños, directores, auditores, lo primero que nosotros que ya vimos planeamiento, ¿a ustedes les parece que el mismo que gestiona, que conduce, que decide es el que se tiene que controlar? O sea, piensen que acá había uno que hacía el balance, uno que lo firmaba, otro que le decía qué poner, y otro que le decía está bien. O sea, por eso dice, actúan corporativamente. Porque en algún punto, ya sea por acción o omisión, eran cómplices de la misma maniobra. Algunos estarían más involucrados que otros, porque puede pasar. A veces uno trabaja y dice, bueno, no, si mi jefe me dice, me adhiero. Entonces dice, trabajaban corporativamente, pero no con buenas prácticas, como es el gobierno corporativo, digamos, tiene de objetivo, sino que hacían malas prácticas para lograr un objetivo común, que en este caso era estafar a inversores para quedarse con la plata. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que el gobierno corporativo estableció es esto que les decía, la conducción de la empresa, la gestión y el control no pueden estar en las mismas manos. O sea, estas 3 acciones no las puede hacer ni la misma persona ni el mismo grupo de personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Qué pasa cuando la empresa empieza? Cuando nosotros empezamos y la cumbre estratégica, que son los dueños o 2 socios, arrancan, ellos hacen todo, porque ellos deciden todo y son los únicos que tienen la capacidad de autocontrolarse. ¿Ponemos? No, pongamos la definición primero y pongamos el video. Definiciones de gobierno corporativo vamos a encontrar varias. Yo les voy a copiar algunas. Cuando el comité, esta comisión que se forma, la lleva adelante Sid Cadbury. Como el chocolate, me falta una D, ¿no? Por ahí. Cadbury, así. Y él lo que dice que gobierno corporativo es un sistema por el cual las empresas, las compañías, porque esto aplica para todas, se gestionan y controlan. Entonces, que depende estas acciones, quién las realice y cómo las realice, vamos a hablar de buenas o malas prácticas. Pero, miren, fíjense, vuelve a aparecer esta palabra sistema. Sistema que era conjunto de partes interrelacionadas con el objetivo en común. Entonces él dice, como las empresas son dirigidas y controladas. Profe, ¿qué puso ahí? ¿Circa un? ¿En dónde? Al lado como... Esperen que les... Me parece que es como el chocolate. Cadbury. Creo que se escribe así. O sea, las empresas tienen que destinar y crear un sistema para ver que esta dirección y control se lleve de la mejor manera posible. Nosotros vamos a tomar una definición de gobierno corporativo, que es la que le vamos a subir en el PowerPoint, y vamos a ver que todas rondan alrededor de lo mismo con más o menor detalle. La que nosotros tomamos dice es el conjunto de normas, principios, procedimientos, y procedimientos, fíjense que ahí ya es como un sistema que regula la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Vamos a borrar esto. Y ya empezamos a hablar de distintos órganos de gobierno. ¿Saben cuáles son los órganos de gobierno de las empresas? ¿Se escuchan los pajaritos? ¿En casa los escuchan? Sí. Ah, no, en casa No, por ahí cuando estuviste, sí, pero se escuchan. Vamos a la ventana. Dice, establece las relaciones entre junta directiva, consejo de administración y accionistas
y el resto de las partes interesadas y estipula las reglas por las cuales se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor. Fíjense que ahí ya hablamos. ¿Quiénes son los accionistas de una empresa? Accionistas. Ya hablamos de 3 grupos dentro del gobierno corporativo. Junta directiva. Y consejo de administración. O sea, empezamos a separar esto que les decía, quién controla, quién gestiona y quién dirige. Y fíjense que dice, no solamente actúan corporativamente para este grupo de órganos de gobierno, sino que hay que tener en cuenta el resto de las partes interesadas en la organización. ¿Quiénes eran las partes interesadas o grupos de interés en una organización? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban? O sea, si hablamos de buenas prácticas, tenemos que velar por todas las partes. ¿Quiénes son las demás partes de la organización? A ver, en casa, cuando hablamos de grupos de interés o stakeholders en inglés. ¿Se acuerdan o no? Bien, clientes, ¿qué más? El personal, ¿Sí? los proveedores, ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué era eso, profe? Grupos de interés, o bueno, o partes interesadas en la compañía o en la organización. Creo que unidad 1 lo vimos. inversionistas, Profe, ¿qué puso ahí? ¿Accionistas? Inversión, inversores. ¿Sí? Accionistas está bien, es uno de los grupos de interés, pero estaba acá como órgano de gobierno, pero también. No, o sea, ¿qué puso abajo de accionistas? No logro entender. Junta directiva y consejo de administración, los que están ahí, como órganos de gobierno que son partes interesadas, pero yo les decía, hay que velar por todas las partes interesadas de la organización. Bueno, después encontramos la comunidad donde se encuentre, la familia, los, no quiero poner los fiscos, pero ¿cómo es que decía? Como los órganos, sí, organismos gubernamentales. O sea, uno debe hacer bien las cosas porque de una organización dependen varios grupos de interés. Bueno, y hay más, si ustedes se ponen a pensar, depende de qué organización se trate y dónde esté, puede haber sociedades de fomento, uniones vecinales, ¿sí? Pasemos a la otra. Bueno, y ahí les dice, cuando hablamos de estos órganos de gobierno, los accionistas básicamente son los que ponen el dinero e invierten en la organización. Puede ser que alguno trabaje o no, pero en general lo que ellos buscan es la ganancia y los dividendos a fin de año. Entonces, estos accionistas son los que van a determinar y formar el Consejo de Administración. ¿Cuál es la función del Consejo de Administración? Ahí les dice, crear valor hablando de los valores de la empresa, proteger a los accionistas y cumplir con la visión de la, estratégica de la empresa. O sea, ellos se encargan de la dirección, ¿sí? De llevar adelante la organización, teniendo siempre la visión que la organización tiene, teniendo en cuenta la visión que la organización tiene, y protegiendo a este grupo de accionistas que es quien los nombra. Acá lo que pasa, que si bien yo separo distintos órganos de gobierno, el tema de la independencia a veces no es tan objetivo, porque si los mismos accionistas forman el Consejo de Administración, no hay tanta objetividad. Y otra cosa que pasa, bueno, ahí les dice, es un órgano de gobierno de representación y administración de la sociedad, donde los socios y accionistas delegan la responsabilidad. Entonces ahí, cuando pasa esto, o si vuelve a pasar, y dice, bueno, ¿y quiénes son los responsables? Acuérdense cuando hablamos de responsabilidad, ninguno se puede delegar totalmente, ¿no? Esto aclarémoslo, no es que yo puedo decir, yo soy accionista y no tenía ni idea de lo que hacía mi empresa ni los números que mostraba.
Pero digamos, ya al estar determinadas las tareas y las responsabilidades, ya sabemos qué grupo del órgano de gobierno tiene tal tarea y quién no la tiene. Dice, la creación implica el cumplimiento de normas y reglas formales que delimitan la responsabilidad de los administradores. Y bueno, en general acá hay el número que se recomienda son 3 miembros hasta un máximo de 15, dependiendo de la organización de que se trate y de los temas que se tengan que tratar. Porque en general, acá, bueno, acá es donde yo les digo, como lo ponen los accionistas, que son los socios y los dueños, dependiendo de la organización de que se trate, debería ser un equipo técnico. ¿Técnico en qué? Fíjense que hacen tareas administrativas, y, o sea, tendría que ser de nuestra disciplina, de profesión, y después, si es, no sé, si un tema es, no sé, de salud, quizás podría haber médicos acá, ¿sí? O alguien que técnicamente esté formado según la actividad de la organización. ¿Qué pasa en la realidad? ¿A quiénes ponen los accionistas en este consejo? ¿A quién les parece? ¿A quién eligen para poner ahí? ¿O qué harían ustedes? O sea, ¿buscarían profesionales idóneos que los asesoren, que les digan, que les reporten? ¿Qué les parece que le pasa en la realidad? ¿No se les ocurre? Bueno, ponen amigos, ponen hijos, ponen parientes, ¿sí? Entonces esa parte técnica que necesitamos, a ver, por el lado de la confianza quizás está bien, pero si yo ya tengo una relación muy cercana con quien yo voy a controlar y quien me tiene que rendir cuentas, se pierde cierta parte de objetividad. No es que digo que esté en contra completamente, es más, yo a veces le digo, los hijos está bien que estén ahí para que vayan aprendiendo el negocio, pero no sin las aptitudes técnicas que necesitan, ¿sí? Ahora sí, pongámosles el video así vamos entrando más en el tema. Vamos a ver qué es gobierno corporativo para algunas empresas y tomen nota de los términos que van nombrando. Así los vamos copiando. El actual modelo corporativo de Grupo Sura nace del interés de su junta directiva de establecer un modelo integral de comportamiento y relacionamiento con los diferentes grupos de interés que actúan en la organización y las empresas que conforman su portafolio de negocios, el cual a su vez parte de la experiencia vivida desde la creación de Grupo Sura hace 70 años y se condensa en la apropiación de 4 principios que soportan su filosofía: transparencia, respeto, responsabilidad y equidad. Hoy es importante porque las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad, sus accionistas y empleados, y la de buscar la sostenibilidad de las mismas, mediante un compromiso serio y aplicado con el medio ambiente, sus clientes, proveedores y el entorno social y económico que las rodea. La transparencia y la legitimidad de las actuaciones de las empresas generan confianza y credibilidad en los diferentes grupos de interés, quienes respaldan la labor de las organizaciones y de las personas que las dirigen y orientan, lo que permite crear unas relaciones de largo plazo en todas sus actividades. Indudablemente, al ejercer prácticas de gobierno corporativo, las empresas garantizan la sostenibilidad, generan confianza, potencializan el buen nombre de la organización, atraen personas para trabajar, fidelizan los clientes, además eliminan riesgos, promueven el orden, igualmente generan creatividad
y por supuesto agregan valor a los accionistas e inversionistas. Nuestro esquema de gobierno corporativo para las filiales en América Latina se ha hecho mediante la transferencia de conocimiento, el compromiso de los empleados y asesores, la preparación a los directores, el cumplimiento de la normatividad y las buenas relaciones de respeto y acatamiento para con las autoridades de cada país, unidas por supuesto al buen ejemplo de sus directivos y colaboradores. ¿El otro es más cortito? El otro es más largo. Ah, no, entonces miremos este, porque más o menos ronda alrededor de lo mismo. El otro se lo dejamos para casa. Profe, Sí, como que buscan una uniformidad dentro de la organización. sí, porque gobierno corporativo, así como en realidad todos los temas que fuimos viendo, tienen que estar involucrados a lo largo y ancho de la organización. O sea, nosotros ya vimos la importancia que tiene la información y la comunicación dentro de la organización, no solamente ya desde lograr el objetivo y las metas, sino que, o sea, qué tan comprometidos e involucrados tienen que estar todas las partes. Y en gobierno corporativo es fundamental. No sirve de nada, como cuando les decían estrategia. Yo les contaba que muchas veces hay consultoras que delimitan, hacen todo el análisis, el estudio, la consultoría, les llevan la estrategia, lo hablan con el dueño, pero queda una carpetita ahí en el directorio, no sirve de nada. Y con esto pasa lo mismo. Si nosotros determinamos cuáles son los valores, en dónde nos queremos enfocar y cómo vamos a trabajar, no sirve nada que tengan el mejor plan de gobierno corporativo y lo sepan nada más los dueños, o lo usen, como decíamos hace un rato, para hacer publicidad nada más. Tienen que estar todos involucrados y tienen que saber cuáles son exactos. Después van a tener otro video que mírenlo en casa, es más largo, y ellos tienen en los bloques algo de gobierno corporativo, las propias empresas van a tener que buscar, y vamos a ver que hay palabras o términos o valores que los tienen en común. Antes hacíamos un trabajo de esto, buscábamos distintas empresas de distintos rubros, y buscábamos qué era gobierno corporativo, cómo trabajaban el tema, y vamos a ver que hay, o sea, es un tema que transversalmente cruza a distintas industrias, y que hay términos como la transparencia. Ahora, sigamos, sino con el... Fíjense que algunos de estos términos que están acá aparecieron en el video. Les iba a decir otra cosa y cuando crucé esto se me... Bueno, cuando vuelvo a digo, es la altura del cuatrimestre. Bueno, yo les decía la comunicación. Fíjense que la comunicación está ahí en el medio. Ah, les iba a preguntar a alguno cuando trabaja, sea en su empresa o en la organización, escuchó, o sea, ¿sabe lo que es el gobierno corporativo para la empresa donde trabaja? Los que trabajan así en empresas más grandes, ¿no? Porque también hay empresas que lo tienen, pero esto de la comunicación, por ahí no lo saben. Es más, he tenido cuatrimestre que dice, no, después de la clase lo fui a buscar y hasta hay un manual de gobierno corporativo. Fíjense, ¿tomaron nota para el grupo Sura cuáles eran los 4 pilares? ¿Cuáles serán? Transparencia, respeto, equidad, creo que me faltó uno. Responsabilidad. Transparencia, responsabilidad. ¿Cuál más? Respeto y Equidad. Respeto y equidad. Bueno, transparencia. ¿Qué quiere decir ser transparente para una organización? Y no haya barreras. Ahí está, responsabilidad y valores. Y no haya barreras. Sí, Haya libertad de información. exactamente. Independientemente de las, por ahí no sé si el término es barreras, porque uno tampoco es que comunica todo, pero sí que a veces en las empresas le dicen como política de puertas abiertas, que uno no solamente pueda enterar, o sea, que no solamente la organización comunique para afuera, sino que uno como consumidor o cliente tenga la posibilidad de conocer más de la organización. Esta transparencia, bueno, en las dos empresas, en los dos rubros que trabajé, digamos, yo les conté en el banco,
hace que no solamente cambie las políticas internas, sino que algo tan simple como, por ejemplo, un gerente que antes estaba, no sé si ustedes iban al banco, es más, los bancos públicos los tienen teniendo así algunos, que para ver el gerente había que pasar 5 personas, anunciarse, y encima estaba en una gerencia con puertas siempre cerradas, en el fondo o en el tercer piso. Van a ver que los bancos privados hoy tienen al gerente como en una pecera. Después si nos atiende o no es otra cosa. Y también conozco y también les doy. Pero van a ver que ustedes entran a cualquier sucursal de un banco cualquiera, francés, Galicia, cualquiera que entre, van a ver que la gerencia está, por ahí no a la entrada, pero está muy cerca de la entrada, y son esas peceras, ¿vieron? O sea, es toda vidriada ya desde lo visual. O sea, no es que sea transparente porque sea de vidrio, pero digamos, esa transparencia de la organización la demuestran hasta en estas cosas, ¿sí? Como para que esté más cercano, como para que uno vea lo que hace y ellos vean también qué es lo que hacen los demás. Eso lo ven las empresas más modernas, ¿no, profe? Sí, Como si en la... fuera transparencia en la gestión, no Claro. nada que ocultar. No tiene Fíjense, cortina, estoy acá en la oficina Nada. trabajando. En cambio, si ustedes van a una sucursal de Banco Provincia o Banco Nación, sigue existiendo. Sigue estando, yo sé que están como cambiando el layout, Pero lo están todavía haciendo, pero Están vienen como... modernizando aparte como el equipamiento, la instalación, pero no es un gerente que uno llegue. No, y también es como esto de si yo quiero acercarme y hablar, por eso le digo, después se puede negar igual aún con la, porque pasa, pero digamos, siento que me está invitando a que paso, también pasa que yo a veces estoy ahí esperando y veo que se le manda a todo el mundo, o sea, tiene ventajas y desventajas, pero esta cercanía que dice Marta, esto de, mira, podés ver lo que hago y si querés hablar conmigo, podés hablar cuando quieras porque estoy acá, ¿sí? Y en el rubro gastronómico, les decía, hay como una política a veces de puertas abiertas, que, vieron, McDonald's en un momento lo hizo, venir a visitar nuestra cocina, en la pandemia después lo cambió, conocer las instalaciones, mirar qué hay del otro lado, porque uno siempre está del mostrador para afuera, eso también es transparencia. Como hay otros lugares que yo digo, a veces uno va, está bien, es cierto que hay ciertas áreas que uno no debe pasar, no solamente, no por información, sino por seguridad. Pero me ha pasado que, no sé, que uno se equivoca en la puerta del baño, abre la cocina, ¿vieron esos restaurantes que parece todo igual? No, acá no, como que uno fuera a ver algo, Las ratas. yo pensé lo mismo, dije que la cucaracha no puedo ver. Entiendo lo de seguridad, pero fíjense en el mismo rubro como algunas es como que uno no puede pasar de cierto lugar y hay otras que no, vení, querés ver mi cocina, mirá, querés ver quiénes son los proveedores. O ya hay, es verdad, ya hay restaurantes que la cocina tiene un ventanal, panaderías, ¿no? En el rubro gastronómico ya está cambiando también. Bueno, tiene que ver con esto y con nosotros cada vez más curiosos y cada vez más demandantes de esta información. Por ahí para el que no lo perciben, o sea, por ahí si no lo hablamos no lo perciben, pero es verdad esto que les decía, que por ahí antes había una pared y uno veía el mostrador y hoy ya hay espacios con ventanas, con vidrio, ¿sí? Para ver la organización del lado de adentro. Pero capaz eso te genera más confianza, que es justamente lo que buscan, ¿no? Exactamente, ellos no es que buscan mirar la cocina, buscan esto, confianza, lealtad, ¿sí? Uno siente como, bueno, si sé lo que... Porque por ahí uno no vio nada tampoco, pero ya sentir que tiene la posibilidad de... Sí, o uno agarra y lo empieza a defender, ¿no? Esto también pasa. Me ha pasado, porque uno dice Puerto Madero, pues en Puerto Madero vi una casa, está bien, tienen el riachuelo, pero uno piensa que es un restaurante de Puerto Madero y no va a encontrar lo que, no sé, en uno de... No quiero nombrar a ninguno para estigmatizar. No viene al caso. No pero viene. Yo trabajé con una chica que ella era cocinera, había estudiado para chef y trabajó en las lomitas. En la parte más resonante de las lomitas, no le quiero decir más. Y decía que es impresionante la cantidad de ratas que hay. Bueno, de hecho hay un lugar que con las profes admiramos y a pesar de todo seguimos yendo, que lo clausuraron por ratas que parecían gatos, realmente, literal. Y que no nos cobran poco No. porque uno diría, bueno, está asociado, no limpian, ahorran en limpieza y lo trasladan al precio, no. Como el atalaya. ¿Qué pasa? Que le habían cerrado por las ratas. Sí, hay varios lugares igual, y ya les digo, muchos topísimos y lo mismo. No, menos mal que no estamos grabados porque acá le da Según organización. esta chica dijo que es inevitable, porque es tanto desperdicio en la zona
gastronómica. Bueno, ese es el argumento de muchos. En Madero dicen que por el... En Madero dicen que por el riachuelo. Parece que ellos convivían. Sí, como que se ven así, como parte del equipo de trabajo. O sea, ya era algo el ambiente dentro de la organización horrible. No, y lo otro es, por ahí es inevitable que vengan, pero digamos, después tengo comida, ¿hasta dónde acceden? ¿Qué hago con las cosas Claro. donde acceden? ¿Qué Porque haces con los almacenes, los depósitos? con los Sí, depósitos. capaz que afuera pueden aparentar que es todo un lujo, que hay la limpieza. ¿Qué es lo que capaz pasa? para adentro es un desastre. Exacto, Y y nunca lo ni probamos. quiero pensar de que si todos camean, muerden algo, después lo estemos comiendo, porque por eso es inevitable, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Qué estoy haciendo para que evitarlo? No, claro, no puedes decir que se sabe y listo. Claro, pero ese argumento lo escuché acá porque los otros tiran comida, en Madero porque está el riachuelo, en el otro porque vienen, sí. Bueno, otro de los, este es el marco teórico del gobierno corporativo. Ahora vamos a ver distintas filminas que están como alrededor de lo mismo. Volvamos. Ahí. No, el anterior. Vamos a ir viendo las burbujitas. Sí. No, ahí déjalo. Ahí. El otro, hablamos de transparencia, responsabilidad y valor. Concientización, compromiso y cumplimiento. Bueno, un poco lo que decía Chiara, esto de todas las partes involucradas, ser conscientes de esta gestión, estar comprometida y cumplir con las normas que nosotros mismos determinemos. Obviamente, en los países donde está regulado debo cumplir la ley, pero también, si yo establezco estándares de gobierno corporativo, también cumplirlo. A ver, no es solo la comida, pero una pavada que decíamos recién, esto, si yo sé que esto hay que desecharlo, no lo pongo y lo cocino, y eso lo tiene que saber desde el dueño hasta el cocinero, porque pasa que el dueño nos dice una cosa y el cocinero hace lo contrario o al revés. Tiene que transmitir eso. Exacto, pero en cualquier, por eso era justo porque vino la comida, o sea, esto de cumplimiento es el trato con un compañero, el trato con un cliente, el servicio que damos, cumplir los plazos, ¿sí? Pensemos que estas buenas prácticas involucran la organización, como les decía, a lo largo y a lo ancho, desde cómo contactamos con un cliente, cómo le hacemos el trámite, cómo analizamos el riesgo. En el banco a veces pasaba que esto también, o sea, el que vende y tiene que cumplir un objetivo no puede ser el mismo que analice el crédito, porque ¿qué pasa? Si a mí me pagan o trabajo de vender préstamos, le voy a dar préstamo hasta a los gatos. Entonces el que analiza quién califica no puede ser el mismo. ¿Se entiende? Bueno, todas estas cosas también pasaban. El que aprobaba el préstamo era el mismo que lo vendía. Entonces empezó a pasar que salía cualquier cosa. Tenemos que ir, esto sí lo vimos cuando vimos las funciones, y depende de la organización de qué se trate, yo tengo que saber que hay ciertas tareas que las tengo que dividir, que tengo que especializar, como vimos en estructura, y que tienen que ser enfocadas en distintas personas. Es como en el colegio, cuando nos hacían corregir las pruebas de lo mismo. Yo le iba a decir la autocorrección. A veces la autocorrección es como buscando objetividad y sinceramiento, pero piensen que nosotros le decimos, corríjanse ustedes los parciales. ¿Cuántos 10 habría? No, o no. La verdad es que Sí, siempre hay... Yo me corregí bien cuando tuve la posibilidad de autocorrección. Me puse mal. Pero sí, es lo mismo, digamos, si uno es el que está en la misa y la procesión, no sé si escucharon esa frase que es muy vieja. Pensaba en esto de concientización, compromiso y cumplimiento, sumado un poco a la cultura. McDonald's, por ejemplo, tiene muchas políticas y acciones de responsabilidad social y siempre tiene como acciones buscando el bien común de acciones solidarias, ¿no? Pero sin embargo, con la pandemia, no pagó sueldos a sus empleados. Entonces, por un lado, muestra una imagen que a veces nosotros decimos hasta dónde llega esta imagen, si realmente es una política de responsabilidad social empresarial, asociada al gobierno corporativo, o una estrategia de marketing. Porque en definitiva lo que me muestro para el afuera, no lo estoy asumiendo para el adentro. Y así pasa con muchas empresas. Y en muchos, bueno, McDonald's pasó, que también ya lo hablamos, cuando hablamos de la cajita feliz y de esto de lo malicioso,
sobre todo por la gran obesidad en Estados Unidos, ¿no? Que en general es donde empieza y después se va esparciendo a los demás países. Entonces, cuando empieza a achicar las porciones, a agregar fruta, volvemos a lo mismo. ¿Lo hacen porque quieren lograr una imagen de algo saludable o porque ya hubo una ley que los obligó y que les midió los estándares? ¿Se entiende? O las dos cosas. Porque también uno sabe hoy que hay una tendencia a eso, entonces debería ir analizando su organización para lograr ese objetivo y que si, no sé, vende productos a niños, bajarle las grasas, por ejemplo. Después está lo otro, que también me dicen, bueno, pero el precio no bajó y me dan un tercio de papas de la que me daban antes, y la cajita sigue aumentando. Y ya les conté que mis hijas que comen solo papas, el resto no lo comen, y me achicaron las papas, vamos a pérdida. Bueno, en las redes eso estaba de moda acá, lo vi yo, no sé, en Starbucks o mismo McDonald's, que mostraban todas las medidas de los vasos y lo iban pasando y era todo igual. No sé si había ahí algún truco o algo. Yo creo Pero que decían también. como que era como una estafa. ¿No les pasa con cuando agrandan las papas, que pareciera que lo único que cambia es El cartón. Y para más grande, para mí no se está. Ahí supuestamente deberían tener más, pero Acá bueno, si el tenemos, que acá sirve... tenemos Sí, una ahora versión no, plana de deberían tener McDonald's. más. Pero sí está que el hielo, yo les dije, la marca del hielo, eso sí. Profe, tal vez cuando pedís gaseosa y parece que tienen agua, la mitad gaseosa, la mitad agua. Sí, porque otra cosa que pasa en las empresas es que algunos, cuando uno va y le dicen, bueno, tenés que iniciar... Gobierno corporativo es otro campo de acción para que ustedes como profesionales puedan trabajar y desarrollarse y hacer consultoría en gobierno corporativo. Y cuando uno va a la empresa y le dice, lo primero que ve es que es pérdida. ¿Sí? Bueno, porque si yo tengo que hacer, no sé, saludable, tengo que dejar de vender esto. Y no está asociado siempre, primero que hay que hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien, pero después, ¿qué van haciendo las empresas? Como decía, ahora, bueno, me abúa la gaseosa, o me agrega hielo, o me baja el tamaño de las papas. O sea, ellos siempre, las empresas lucrativas, van a buscar la ganancia por otro lado. Lo que hay que lograr es ambas cosas. El tema es que la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué fue lo que lo motivó primero? ¿Me achica para ganar más? ¿O le importó que darme menos calorías? Bueno, eso dependerá de la organización, dependerá de quién lo asesore y cómo lo analice. Bueno, cultura, control y gestión, hablamos un poco relacionado con lo mismo. Esto tiene que estar en la cultura organizacional, tienen que estar todos involucrados. Y control y gestión de riesgos se refiere, o sea, también lo venimos hablando desde el principio. Yo determino mi programa de gobierno corporativo, determino las pautas, digo qué actividades hay que hacer, pero si yo no controlo, por más que tenga la mejor planificación, las mejores actividades y las mejores prácticas, recuerda que control va en todo, ¿sí? Siempre tengo que controlar para ver si se cumple, no se cumple, si hay desvíos, si se cumple a media. Bueno, y en este tema también pasa lo mismo. El gobierno corporativo tiene que estar... ahí viene la Violeta. Adrián dice, tiene que estar alineado con la estrategia del negocio, con los resultados y la planeación a largo plazo. ¿Sí? Así como la estrategia y como distintos temas que nosotros vimos, esto no es, hago un mes gobierno corporativo y después me olvidé. Esto es un proyecto a largo plazo y que tiene que estar alineado con la misma estrategia de negocio. Yo no puedo, no sé, tener una estrategia de, bueno, ahora que hablamos, no sé, venderle tarjetas a todo el mundo, hablamos en el banco, recién le decía, o venderle a esta gente que no califique y después dirá, no, pero me voy a hacer buenas prácticas de gobierno corporativo. La estrategia del negocio tiene que estar alineada a estas buenas prácticas. Y resultados se refiere a lo que yo les decía, no quiere decir que hacer las cosas bien me perjudiquen los resultados. Yo puedo lograr resultados aún teniendo estas buenas prácticas de gobierno corporativo. Hay que buscar la forma, hay que buscar cómo comunicar, tendré que relegar algo en algún momento, puede ser. Pero no, esto les decía, cuando uno va, está muy asociado con los dueños. Bueno, pero si hago esto bien, pierdo plata. ¿Sí? Es una inversión y es hacer lo correcto, no lo tienen que ver así, pero les digo, cuesta un montón. Medicación y solución. Ay, no me acuerdo si era medición, me parece que era medicación para las profesoras. Era medición y solución de los conflictos de las partes interesadas. Muchas veces
no sé, hablamos hace un rato de los empleados, aparece el sindicato, volvemos a lo mismo, se supone que empresa, empleados y sindicato tienen que velar por lo mismo, por el bien del personal de la organización. Después en la realidad vamos a ver que estos grupos de intereses como que cada uno vela justamente por sus intereses, pero debemos lograr llegar a una solución de los distintos conflictos y donde sea ganar-ganar. Ah, usted todavía no, investigación operativa le falta. ¿Pero vieron teoría de los juegos? ¿Lo vieron en alguna materia? Bueno, básicamente siempre hay una teoría que dice, si uno pierde, otro gana. En teoría de los juegos dice, tenemos que, por ahí lo he escuchado en inglés, que es win-win, buscar la solución que ganemos los dos. Hay un juego muy famoso, ese sí lo tienen que haber escuchado, de los presos, lo cuento mal porque es como los chistes, pero bueno, básicamente es que si son dos presos que los separan, entonces dice, si los dos se declaran culpables, no sé, la condena se reduce a la mitad. Si uno culpa al otro, el otro va preso, entonces ellos tienen que pensar estratégicamente qué van a contestar para que los dos ganen y puedan salir libres. Búsquenlo. Después pero bueno, se refiere a eso, a siempre buscar conflictos va a haber siempre e intereses de cada una de las partes va a haber siempre. Esto no se puede evitar en las organizaciones, pero debemos encontrar los medios para arribar a la mejor solución conjunta. Volvemos a lo mismo, para actuar corporativamente. Y bueno, evaluación y seguimiento que está relacionado con el control. Yo esto lo debo ir evaluando, lo debo ir mejorando, ver los desvíos y hacer seguimiento de todas las acciones. Acá les dice qué es lo que no puede faltar, que está relacionado con los pasos de planeamiento, si ustedes lo miran. Bueno, la información como insumo principal de todos los temas que fuimos viendo. Vieron que nosotros cuando hablamos de información nunca me puedo hacer de la totalidad de la información, yo elijo qué información, digamos, analizo, por un tema no solamente económico, sino físico y sino de tiempo también. Entonces dice, bueno, ustedes también vieron información en contabilidad. ¿Se acuerdan los principios de la información? Relevante, oportuna, apropiada. Bueno, acá es lo mismo. Lo vimos también en planeamiento, lo vimos en estrategia. La verdad es que es muy difícil perder la subjetividad completamente, porque como también les decíamos, uno elige la información y la procesa de una manera en base no solamente a nuestra experiencia, sino a nuestra capacitación, sino al que escuchamos. Acá les dimos ejemplos también cuando ustedes preguntan y que les recomienden qué profesor, qué materia, y ustedes eligen, pero por ahí dice, es un genio el profesor. Y yo digo, y con esa información, yo no hago nada con ese un genio, pero otro me dice, con eso ya me anoté. ¿Sí? Bueno, ¿qué información elijo? Y la información debe ser relevante, o sea, la que me sirva, tiene el principio de oportunidad, de que me llegue en el momento que me sirva, y tiene que ser la apropiada para lo que estoy analizando. Deliberación, dice, es una conversación sobre la estrategia con los equipos directivos para generar contrastes de ideas y reflexión. Esto que les decía hace un rato de, bueno, escuchemos a todas las partes. Yo en algún momento también les dije, ustedes crucen de vereda y vean o traten de verlo en la visión muy difícil. Yo sé que todo esto es muy difícil, y yo también se los decía en los problemas cotidianos, vieron que, como ustedes son jóvenes, pero a veces yo digo, hay roles como suegra, nuera, cuñado, y a veces digo, por ahí si se hubieran conocido en un boliche serían amigas, pero como les tocó ser cuñadas, no sé qué pasa ahí. Bueno, y siempre, esto sí les debe pasar, en la familia ve alguno que habla mal del otro, el otro tiene razón. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo, ¿sí? Y a veces nada más con cruzar de vereda un momento y ver qué ve el otro, yo les conté también pasa con las funciones. El de ventas con el de producción. Para el de producción, los que venden cualquier cosa o venden lo que quieren, basta ganar comisión, y para los de venta, los de producción son vagos que nunca le sacan el producto que vendió o el servicio en tiempo y forma. Entonces, nunca es lo que dicen los dos. Crucemos y vemos qué problema hay en cada lado. Escuchar las dos campanas. Exactamente, escuchar las dos campanas. Entonces dice, generar, bueno, este contraste, generar un ambiente de opinión y diseñar escenarios. Nosotros vimos en planeamiento, bueno, no sé, vos querés más sueldo, ¿qué pasa si yo te doy lo que pedís acá a futuro? ¿Cuánta dotación tengo? ¿Cuánto tengo que aumentar mis ventas para cumplir con ese requisito? Ejemplo, el de sueldo porque habíamos hablado de sindicato.
Porque muchas veces también ahí depende del lado que uno esté. Cuando uno es empleado, el dueño es el que no me quiere pagar, el ratón, y cuando uno le toca estar del lado del dueño, sabe que hay un montón de responsabilidades y de gastos que hay que afrontar a futuro. Entonces, de ustedes van a decir, sí, pero hay una tabla, es verdad, hay distintos convenios, pero por arriba del convenio uno puede pagar lo que quiera, y ahí es donde empiezan a debatirse. Bueno, entonces le dice, la deliberación es el espacio de opiniones inteligentes. ¿Por qué dice así? Porque deben ser, como decía Kiara también, armónicas, escuchar las dos campanas, pero sabemos que en estas reuniones hasta han sacado armas y se han terminado los tiros, lo sabemos. Hace poco también pasó, o sea, bueno, la idea es que no, que se pueda deliberar pacíficamente, que nos podamos escuchar, ¿sí? Después que yo tengo la información y ya tengo la puesta en común de las ideas, me toca tomar decisiones, ¿sí? Bueno, dice las juntas directivas, porque esto empieza a subir y sabemos que las decisiones importantes de la empresa van a estar ahí. Dice, no deben quedarse en el debate. Muchas veces también pasa eso. Dice, bueno, vamos a... yo me voy haciendo las imágenes, la proyección, digo, tal tema, un conflicto. Bueno, nos reunimos una vez, hablamos, no quedamos en nada, nos volvemos a reunir. Y en el mientras tanto nos van como, uno siente como, uy, están tratando el tema porque ya hicimos 25 reuniones. Y la verdad es que no están haciendo nada, sino nada más entretenernos para que creamos que están en tema. Entonces dice, bueno, la toma de decisión, ¿no? La deliberación no debe quedarse solo en un debate, en estas reuniones porque estoy tratando el tema, para que sientan que lo estoy tratando. Es cierto que hay temas que pueden requerir más reuniones, que pueden requerir más puntos de vista, que puedo citar a otras partes de la organización, pero en un momento me tengo que conducir a la decisión. O sea, bueno, de este tema se resuelve de esta manera, y bueno, ahí les dice que también lo vimos, tomar una decisión dentro de la organización implica asignar recursos. No sé, el que sea, el problema es por un sector que estaba mal capacitado o un sector que no sabe hacer su trabajo. Bueno, si decido que reciben capacitaciones periódicas, yo ya sé que esa gente va a tener que salir dentro del horario de trabajo a hacer la capacitación, que va a haber alguien que les va a tener que enseñar, o voy a tener que contratar una consultora externa. Siempre que tomemos una decisión y que cambiemos algo, va a haber una asignación de recursos. No solo económico, sino también físico, de materiales, puede haber de herramientas, ¿sí? Maquinaria, es más, acá cuando tomamos la decisión, aulas bimodales, esto también son recursos, las cámaras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas aulas necesitamos? ¿Cuántos van a aceptar venir? Para nosotros fue optativo como para ustedes. Los profesores podíamos elegir quién venía a la bimodalidad y quién no. Entonces, hay recursos que se asignan, porque eso a veces tampoco se ve. Dice, no quiere acceder a lo que le pedimos porque no quiere, porque la verdad es que no implica ningún gasto. Siempre, aunque sea un recurso que yo ya tengo, aunque sea el desgaste del recurso, ¿sí? O la falta de que esté disponible para otra cosa. Y después, como les decía, el seguimiento. Volvemos a lo mismo, no sirve de nada que yo cumpla los primeros pasos si yo no hago el seguimiento y el control de que se esté actuando de la manera que decidimos. Para ver estos desvíos siempre tiene que haber seguimiento. Bueno, y esto se retroalimenta, con el seguimiento vuelvo a obtener información, si hay otros temas para deliberar o reunirme vuelvo a tomar decisiones y esto va aspirando. Acá está aplicado a gobierno corporativo, pero vamos a ver que este circuito es el que se aplica en la organización, ya les digo, para estrategia, para planeamiento, un poco ya lo vieron ustedes. En este volvemos a tener, fíjense, transparencia ya salió, responsabilidad corporativa, ya hablamos, rendición de cuentas, que es decir, los resultados del negocio con base en las responsabilidades asignadas al Consejo de la Administración. El tema de rendición de cuentas no solamente nos referimos a rendir cuentas económicas, si tuvo ganancia o no, sino a rendir cuentas a las partes interesadas. Vieron que yo les decía, nosotros como consumidores cada vez más exigentes y clientes cada vez más informados, las organizaciones que trabajan con buenas prácticas de gobierno corporativo rinden cuenta a las distintas partes. Y aparece otro término acá, que es el de equidad. ¿Saben lo que es equidad?
¿A qué se refiere? Bueno, él le dice, proteger el derecho de los accionistas, incluyendo a los minoritarios. Para que sea justo, ¿no? ¿Equidad es lo que cada uno se merece en relación a lo que hace? Exactamente. Equidad es distinto de igualdad. ¿Sí? Porque a veces tendemos a hablar de igualdad, pero igualdad es darles a todos lo mismo. ¿Sí? Y a veces no corresponde, que, o sea, ¿cómo lo definiste vos? Lo habías dicho bien, lo de las partes, no todos aportan lo mismo. Que cada uno reciba lo que... Exacto, ahí está. Que cada uno reciba lo que le corresponde. Ejemplo, el sueldo del director no va a ser el mismo que el sueldo del empleado de producción. Y no está mal, porque el aporte que hace, la capacitación, la trayectoria que tiene, corresponde que cada uno reciba en la proporción de lo que aporta. Pero esto no quiere decir que no, o sea, la igualdad de derechos y de oportunidades sí, pero no reciben lo mismo por el lugar de la empresa en que está, ¿se entiende? Ser equitativo, acá hay si vos en tutorías que lo da, entre inclusión, ¿cuál es? Integración. Sí. Igualdad sería que todos tengan derecho a acceder a la facultad, ¿sí? Todos tienen el derecho a acceder a la educación pública. Pero integración sería que todos tengan las mismas herramientas para poder hacerlo. Por eso tenemos la rampa para el acceso con personas de discapacidad, de movilidad, o de inclusión a través del sistema de tutorías y del programa de discapacidad de personas con discapacidad, para que se le brinden el seguimiento y el acompañamiento y las distintas herramientas para que puedan desarrollar estrategias de crecer en su trayecto universitario. O sea, no es lo mismo incluirlos, bueno, que accedan a la facultad, pero una vez que están en la facultad, ¿de qué manera se integra el resto? Sí. Claro, yo puedo decir, bueno, acá se puede anotar una persona discapacitada, porque se puede anotar, porque la facultad es gratuita, pero una vez que llega, ¿puede tomar las clases como todos? Se trabajó mucho, bueno, se sigue trabajando. Cuando vinieron al parcial, al que yo vi que, yo soy diestra, pero sé que tengo amigos que son zurdos, y me dicen que no es lo mismo. Cuando vinimos al parcial, al que yo vi que, ustedes se terminaron acostumbrando, pero al que es zurdo, hay bancos de zurdo. Al que viene en silla de ruedas hay rampas. Es más, hay aulas donde hay bancos más grandes, porque en un momento a gente con hiperobesidad no entraban los bancos, ¿sí? Entonces la idea, o sea, si sería igualdad, serían los bancos iguales para todos. La facultad es gratuita, entrás y cruzás. Eso sería igualdad, pero no sería equitativo, porque el que es zurdo necesita otro banco, el que tiene la silla de ruedas necesita la... Es ser justo, que todos tengan lo que se merecen. Sí, a mí la palabra meritocracia a veces, pero viene por ahí. Por eso le decía, como lo definió él, me había gustado. Por ejemplo, cuando ustedes se inscriben en esa planilla de inscripción, le piden determinada información. Dentro de ella es que está la posibilidad de que personas con discapacidad lo incorporen en el formulario y eso automáticamente dispara una notificación a la responsable del programa de personas con discapacidad. Si la persona por distintos motivos no lo hace, nosotros como docentes tenemos capacitaciones para poder detectar esos casos e informarlos a quien corresponde, ¿sí? Porque a veces piensan, bueno, ahora en un momento tuvimos alumnos hipoacúsicos, y por ahí piensan que leyendo los labios podían seguir las clases. Bueno, cuando son informados tuvieron a alguien, ¿cómo se llama? Viene con un acompañante que le hace el lenguaje de señas. Pero la postura del docente también es otra, porque tiene que prácticamente hablar mirando a esa persona para que pueda interpretarlo. O pedirle al asistente para que haga lenguaje de señas, ¿sí? Pero por ahí por eso se anota y piensa que puede seguir, y pasa que algunas clases no las podían seguir. Y ahora con barbijo estamos sonados. Ahora lo voy pensando. Encima, hay cosas que uno las va pensando, o sea, si bien está planificado y hay un sector que trabaja sobre discapacidad, encima las discapacidades son diversas, o sea, motoras, psicológicas, físicas. Entonces, a veces hasta que no se presentan no podemos saber cómo actuar.
capaz acá en las universidades hay equidad, pero yo siento que en los colegios no. No, Que hay más hay un igualdad largo que camino. equidad, porque capaz hay, no sé, en un colegio privado hay una persona con una discapacidad y no le ponen una maestra especial para el chico. Depende del colegio. Obvio, pero Depende del colegio, esto también es personal, no lo Depende tomen, la pero- organización, todo y todo lo que estamos hablando. Pero en los general me valores. parece que recién ahora, porque por ejemplo en mi colegio había una chica que tenía síndrome de Down y ponele, antes, hace unos años atrás, ni siquiera los dejaban entrar. Ahora sí, con una maestra, pero tengo otro caso de otro colegio que hay un chico que no tiene, o sea, lo que tiene no es una discapacidad, sino que tiene como falta de atención, como que es muy Es disperso. una discapacidad intelectual. Eso, y como no está, ¿cómo se dice? No está Diagnosticado. diagnosticado como discapacidad, no le ponen una maestra para él. Entonces, o sea, si bien fuera del colegio tiene un montón, no sé, psicopedagogo, una profesora particular, en el colegio como que retrocede. No, claro, es así, por eso volvemos a lo mismo. Fíjense que en la anterior hablábamos de comunicación, de compromiso de partes involucradas. Es más, los compañeros tienen que recibir una charla. Y muchas veces no, porque también hablábamos con Marta esto, que los padres a veces son más crueles que los chicos. ¿Sí? Entonces por ahí el chico lo acepta. Es más, una charla es estar preparado para, no tampoco estigmatizar. Mirá que va a venir un nene, o sea, son niños, que ellos jueguen y se relacionen. Y a veces uno lee los grupos de la madre, escucha la salida y son de terror porque O muchas veces, y vale que lo charlemos porque si bien estamos hablando de casos particulares, se dan dentro de organizaciones como es una institución educativa. Hace unas semanas atrás planteábamos esto con el grupo de profesoras. La educación, sobre todo en niveles primarios y secundarios o los iniciales, no está aún preparada en la totalidad que corresponde para poder llevar adelante estos casos. ¿Por qué? Porque siempre se busca la atención de lo masivo, el que es diferente, entre comillas, lo digo porque la sociedad generalmente lo estigmatiza de esa manera, que no es la forma de llamarlo, molesta. Lamentablemente, para muchas instituciones esa es la situación. Y después socialmente somos intolerantes. Hace unas semanas atrás le comentaba que tengo un sobrino, tengo dos, uno de 4 años y siempre venía. Juancito, no voy a decir el nombre del nene, me molesta. Y es raro porque él es un nene muy integrado al resto del grupo. Con los días nadie quiere jugar con Juan. Juan es malo. Es raro. Con el tiempo le pusieron apodo, Torito. Eso no es un apodo que dan nenes de 4 años. Eso fue apodo que escucharon de sus papás por situaciones que se daban con el nene siempre tiende a molestar cuando otros nenes están jugando divirtiéndose. Le pusieron Torito porque el nene, simulando la actitud del toro que mueve la pata y levanta polvo, hacía eso cuando los otros jugaban o los empujaba. Entonces yo hablando con mi hermana le decía, ahí hay una situación que el nene está exponiendo, sacándose afuera de algo interno que le está pasando a él. Con el tiempo nos enteramos que el nene es golpeado por su papá. ¿Por qué? El nene golpeó a otro compañero, hubo un inconveniente, citaron a los papás y antes de eso el nene contó que su papá le pega y que le pega fuerte y seguido. Entonces ahí falló la familia, obviamente, su núcleo interno, falló la institución que en 2 años no lo detectó, pandemia de por medio, y falló también el resto del grupo, porque lo que le estigmatizaron al nene no fueron sus compañeros, fueron los papás. Aparte, o sea, los nenes no van al colegio y se descargan ahí, o sea, no inocentemente, ¿no? O sea, no es que lo hacen a propósito. Por eso les decía, es un caso particular, pero para que entiendan que se está dando dentro de una organización que es la institución educativa. las Y ahí organizaciones nos falta mucho educativas, respeto. exacto, también son organizaciones y también les va a tocar trabajar. Y también por ahí, si bien no van a estar por ahí en el sector pedagógico
o en el académico si no son docentes, como administradores le va a pasar todo tipo de casos. Entonces, porque traemos estos ejemplos que por ahí usted dice, no tienen nada que ver, pero nosotros para opinar es como que cuando lo vemos de afuera es fácil, cuando estamos ahí en el medio y tenemos que asesorar profesionalmente, es distinto, ¿sí? Por eso le digo, a veces cuando uno tiene más información, se da cuenta que no era tan así como uno lo pensaba. Es que eso habla mucho de lo que una organización es, sus valores y todo, porque, por ejemplo, en mi colegio, si bien es el primer piso y hay rampas y todo, pero no para subir arriba. Entonces, por ejemplo, había unos carros particulares y los que no podían andar en silla de ruedas, hacían cambiar todas las aulas y cada año iba evolucionando, pero en la planta baja. Después se mudaron el jardín y ahí sí hicieron otro edificio y lo hicieron todo accesible. Y se hacen charlas de bullying, todos, por ejemplo, se ve mucho en primaria que hay muchas docentes particulares para ciertos grupos de personas, pero eso va en la institución, digo yo, porque, por ejemplo, y ahora todo lo contrario, para mi colegio es al revés, o sea, como que se hace mucho hincapié en eso. No, es que son organizaciones distintas y es Para mí un distinto. poco que con el tiempo, porque yo cuando era más chica, que no se está en primaria, eso ni siquiera se hablaba. Me parece que fue con el tiempo en general. Por ejemplo, mi hermana tenía una compañera que tuvo un accidente y tenía que estar en silla de ruedas, o sea, de por vida, y entonces tuvieron que, ¿cómo se dice?, acomodar todo el colegio para que la nena pueda moverse, porque o sea, ella quería seguir yendo al colegio, estar con sus amigos, todo. Entonces tuvieron que adaptar los lugares para eso. Yo creo que ustedes, o sea, la generación de ustedes es mucho más consciente, es verdad que son temas que antes no se trataban, o no le importaban, o arreglate como pueda, pero volvemos a lo mismo que les decía al principio, estamos como en una transición, por ahí es horrible, pero cuando nuestra generación no esté, será todo mejor, porque a veces, igual no es siempre gente, vieron esto de separar generacionalmente, que yo le digo tampoco me gusta, que sea porque el viejo es pesado y ustedes que están en otra, la verdad es que hay que aprender de todo, pero sí veo que como hay temas que, bueno, de hecho, Brenda le iba a decir, no es Brenda, Greta, vieron que con un Twitter y cómo empezó, con un cartel, o sea, para mí todo eso es admirable, que en otra época no lo hubiera planteado nadie de esa manera o no hubiera tenido ese alcance. Pero ahora que contaban, todavía me pasa que, no sé, hay una rampa en la esquina, yo, o sea, afortunadamente no en silla de ruedas, pero sí andar con el carrito de las nenas. Volvemos a lo mismo esto de recomendación o castigo y ley. Y hoy todavía, todos los días hay un auto que tapa la rampa. Y entonces, o sea, es muy difícil hacer las cosas bien, o tengo que poner un policía. Hay cosas que llego, me parecía que no hay necesidad. Que si yo veo la rampa y ya me pongo en el lugar del otro, porque con el carro, digamos, puteaba, pero nada, lo usaron un tiempo y podía esquivarlo. Pero yo pensaba, ¿y alguien con silla de ruedas qué hace? Solo, bajando un escalón así de 20 centímetros. No, y Por uno que tapó el agua y no puede caminar una cuadra, yo también, si no tengo lugar, lo estaciono 2 cuadras y camino 2 cuadras porque podemos caminar y no tapo una rampa. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo pensaría que si ya hay una rampa y está señalizada, no tengo que castigar a nadie, porque ya sabés que no podés. Sabe que hay rampas. No, es que la rampa se ve, está pintada amarillo, entonces a eso voy, porque por eso les preguntaba esto de recomendación o qué opinaban, porque muchas veces no, o sea, yo qué pensaría, si está la rampa y está pintada, ya está, es suficiente. Una recomendación y que sea suficiente, vos mismo decís, no hay una rampa, no voy a... Pero no alcanza, no alcanza. Igual hasta he visto con policía, y o sea, no me quiero meter, pero he visto de todo, o policías que ni siquiera corren al auto, o hasta auto de policía tapando la rampa, o municipales. Entonces, en la vida diaria, por ejemplo, hoy venía en el colectivo, yo estaba con él en la mitad, ¿no? Y sube una chica con un bebé en manos y había 6 asientos mínimo adelante. Nadie le daba lugar, nos levantamos con 2 chicos para darle lugar, porque pobre, ¿cómo iba a ser la mujer para viajar parada con un bebé? Y o sea, está en todo. Si de hecho hay una normativa, porque de eso también uno pensaría, ¿es suficiente ya con verla? Claro. No, hay carteles que dice la normativa tal, dice que tiene que ceder el asiento. Claro, y la primera bueno, asiento. van saliendo porque evidentemente no alcanza con los usos y costumbres. ¿Sí? Pero es muy común Avancemos. que la gente no respeta ya
digamos, a los varones. Yo veo que con tipos femeniles también pues están paraditos así y tenés que levantar por ahí vos que estás en la otra punta y no los que están adelante que son los que tienen que cuidar a los nenes. No, y hay cosas que las entendemos cuando nos pasa, cuando alguien anda con un yeso, cuando alguien, bueno, vos justo dijiste es permanente, pero a veces me ha pasado que, bueno, cuando recién estás en silla de ruedas lo entendés, pero digamos, tampoco tampoco tengo que llegar a un extremo, ¿sí? Y eso también son organizaciones, el Estado también es una organización que también les puede tocar trabajar y decidir sobre ciertas cosas. ¿Avanzamos? Así. Es para que lo vayan pensando. Bueno, ¿qué mejores prácticas puede hacer el gobierno corporativo? Sistema de información transparente, confiable y oportuno. Fíjense que vuelve a aparecer el tema del sistema, o sea, que involucra a todas las partes. De información transparente, esto ya un poco lo hablamos, pero tiene que ver con que llegue a todos, que todos lo sepan y que ante una situación todos sepan cómo actuar, ¿sí? Como los ejemplos que vimos recién, pongo la rampa, pero cualquier ciudadano tiene que saber que no se tiene que tapar, ¿sí? O en la escuela que trato de darle a un compañero que viene nuevo, bueno, en la organización es lo mismo. La estructura de gobierno corporativo acorde al negocio, muchas veces agarran y dicen, bueno, vamos a trabajar en gobierno corporativo y ponen un montón de integrantes. ¿Vieron en la frase de hay más caciques que indios? Entonces, la estructura del gobierno corporativo tiene que ser acorde al negocio, ¿sí? Por eso les decía también que la junta pueden ser de 3 a 15, pero digamos, en la organización son 20, no voy a tener 15 trabajando en gobierno corporativo y 5 en la parte productiva. Las reglas tienen que ser claras de operación para los órganos de gobierno y la administración. Habíamos hablado de esto de separar dirección, gestión y control, y cada uno tiene que saber qué parte de responsabilidad le toca y hasta dónde llega tu competencia. Identificar y revisar los temas claves y estratégicos más que los operativos. Bueno, estos ejemplos también son... porque no sé, un tema operativo de la escuela por ahí es lo académico en primaria, o no sé, cómo va a ir primerito, qué voy a hacer, el viaje egresado. Y la verdad es que gobierno corporativo tiene que estar la estrategia. ¿Qué pasa si viene alguien discapacitado? ¿Qué instalaciones tengo? ¿Tengo las rampas? ¿Sí? Muchas veces los temas operativos nos llevan puestos, porque es así, porque es la diaria, pero, digamos, pensar estratégicamente, está bien que no nos preparamos todo el tiempo para todo, porque tampoco voy a decir, bueno, si viene un alumno con esta discapacidad, y después no viene, pero sí trabajar para, y sí estar preparado para. O sea, ¿sí? posibles cambios sería. Exacto, lo vimos con proceso de cambio, lo vimos cuando vimos estrategia, lo vimos cuando vimos teoría del caos, ¿sí? Uno no puede estar preparado todo el tiempo para una pandemia, pero sí si trabaja de una forma dinámica y aprende a adaptarse a los cambios, y a esto de que yo le decía volantear, es como una forma de ser, como un hábito, ¿sí? Bueno, políticas corporativas y tablas de facultades, volvemos ahí al término corporativo de que estén todas las partes involucradas, y habla de tabla de facultades, por esto que también hablábamos hace un rato, de quién es responsable de cada cosa y quién tiene facultad para, ¿sí? Porque en estos casos, yo les contaba, se empezaron a echar la culpa uno a otro. Es más, los balances de estos números que mostraban que no eran reales, estaban auditados por las 4 grandes que conocemos, ¿sí? No es que llevaron nuestro estudio contable a afirmar esto. Entonces echaban la culpa entre todos, y que ahí se empezó a determinar, se sabía qué facultad tenía cada uno, pero como no estaba claro, bueno, si vos auditás, y si donde vos firmaste, estás auditando el estado contable. Si vos te toca elaborarlo y llegás hasta ahí, ¿sí? El tema de qué facultad tiene cada uno ayuda a lo mismo, a la transparencia y a la claridad en la gestión. ¿Avanzamos? Acá dice que no debe perder de vista esto que yo les contaba también. Fíjense que si ustedes las leen son todas medias parecidas, porque el tema gira alrededor de lo mismo. Yo les decía que para gobierno corporativo debemos determinar diferentes estándares de trabajo. Entonces dice, ¿qué estándares seguimos o qué no debemos perder de vista? Establecer y revisar pertinentemente las estrategias y las políticas de la empresa. Fíjense que tiene que ver con el seguimiento y el control que vimos antes.
supervisar la alta gerencia en el cumplimiento de las funciones y en la implementación de las políticas. Muchas veces la tarea de supervisión y de control está focalizada, o esto también de buscar los culpables, siempre fue, digamos, los del núcleo operativo, siempre fueron los de abajo. Vieron que a veces hay cierto sector o nivel de la empresa que es como que no se la toca. Y bueno, no, dice, la gerencia también debe ser supervisada y también debemos hacer seguimiento de su función y de la correcta implementación de las políticas. Establecer políticas adecuadas de remuneración y compensaciones. Bueno, ni hablar, yo les contaba a gente que tiene gente en negro que no les pagan, y después esto de que a cada uno le corresponde de acuerdo al nivel de aporte a la organización, ¿sí? No es lo mismo la alta gerencia que los empleados, pero como grupos de interés cada uno va a tener una retribución acorde al trabajo que realiza. Establecer códigos de éticas y estándares de conducta en la organización. En muchas organizaciones existe el código de ética, es más, ustedes cuando se reciban y se matriculen, les van a, no en la facultad le van a dar el título, después cuando vayan al consejo van a tener que firmar el código de ética, en donde pues dice lo mismo, cómo debemos trabajar haciendo las cosas bien, que debemos firmar, de que somos responsables, ¿sí? Y en muchas organizaciones hay un código de ética. Asegurar idoneidad técnica y desarrollar planes de contingencia para garantizar la continuidad. Bueno, esto de que yo les decía a veces poner los parientes, o sea, hay ciertos puestos que hay que ser idóneo técnicamente. Entonces corresponde que si ese puesto es para un profesional, esté ocupado por el profesional más idóneo para el puesto. Tener planes de contingencia tiene que ver, bueno, no sé, usted, hoy decía Marta, bueno, no, vino pandemia, no pagué los sueldos. O sea, si el empleado sigue siendo empleado, está bien, quizás te lo puedo aplazar, me pasó algo, pero digamos, no puedo argumentar, no estaba preparado, ¿sí? No cobra nadie. Esto también ya lo vimos, lo de analizar contingencias, lo de estar preparado, lo de ver los futuros escenarios y qué hacemos para garantizar la continuidad de todas las partes interesadas y de la organización en su conjunto. Implementar un sistema de control de flujo de información, esto de que hablamos qué información le debe llegar a cada uno. Y no sé qué está acá, hay lugares donde también tiene que estar habilitado un canal de denuncias, ¿sí? No hablamos de una organización, volvemos a lo mismo, depende del tipo de organización del que se trate, pero muchas veces no se tiene en cuenta o no se hace nada con denuncia de cualquier tipo. Si es alguna empresa económica, alguien que está haciendo un desfalco, las organizaciones políticas, vieron que muchas veces al que denuncia es el que queda también marcado, o denuncias de acosos en las organizaciones, ¿y qué dijiste? Bueno, esto también tiene que ver con las buenas prácticas de gobierno corporativo. Y en esos, la denuncia obviamente tiene que ser anónima, no podemos exponer al que lo dice, se debe investigar sobre el caso, tampoco porque alguien denuncia tomarlo al 100%, porque sabemos lamentablemente que a veces también son mentiras. Y una vez que se investiga y se ve lo que pasó, poder tener una resolución del caso y no que quede ahí archivado. ¿Avanzamos? Espera que quiero ver cómo vamos con la hora. Estamos bien. Dice, además de entender los intereses de los accionistas, bueno, mantener un diálogo permanente, fomentar la participación activa de las decisiones de la empresa, responder ante las expectativas del resto de los grupos de interés, clientes, proveedores, acá están un poco lo que ustedes nombraron. Esto de que ellos puedan participar, vieron que yo les decía, muchas veces las ideas no solamente son de arriba hacia abajo, sino que, es más, yo opino que el que está, yo le digo, el frente de combate, el que tiene el contacto con el cliente, puede tener muchas mejores ideas que alguien que está encerrado en una oficina y que solamente ve la organización como en los papeles. Entonces, debe haber un canal correcto. Tampoco quiere decir que todas las ideas que lleguen se implementen, pero sí esto de escuchar a todas las partes involucradas. No solamente por buenas ideas, sino también por los conflictos, que también lo vimos, ya lo hablamos. Transparencia y confianza son las claves de las buenas prácticas. Aportan, bueno, cuando uno trabaja en confianza y en lugares transparentes, van a ver que hay como cierta tranquilidad. Yo les decía
que a veces también se logra la lealtad del cliente por esa confianza. O sea, yo ya sé que lo puedo ver, yo les decía, por ahí no vi nada, porque nada más vi una ventana, ni entré. Pero ya me da una confianza a ver una pared negra, no sé, a ver algo que no veo nada, que ya me da como, te estoy ocultando algo, ¿sí? Esto da seguridad económica, jurídica y fomenta el crecimiento sostenible de las empresas. Hoy mientras estaba el video acá les había copiado otra definición, pero bueno, fíjense que tiene que ver con lo mismo. Esta es la del comité, pero el que usamos, este es el manual es uno de los manuales de gobierno corporativo. ¿Esta vez le subimos algo este año? Le publicamos, pero solo las poquitas páginas que es necesario que lean, porque antes le publicábamos todo el cuadernillo. Y Argentina, como miembro de gobierno corporativo, es parte de la OCDE, ¿no? Y bueno, le publicamos el tratado de la OCDE, pero para que lo vean, pero era no sé, 500. De qué se trata, pero ya no lo... Ahí volvemos, el que lo quiere chusmear, lo chusmea por su cuenta. Bueno, y ahí hay otra definición que habla de gestión y control balanceados que dé sustentabilidad a la organización y le permita alcanzar los objetivos a largo plazo. Fíjense que ronda alrededor de lo mismo, gestión y control que estén equilibrados, pero ya habla de sustentabilidad de la organización, habla de largo plazo y habla de alcanzar los objetivos. ¿Sí? Se las dejé ahí porque esa creo que no la... bueno, si tiene el apunte debe estar ahí. ¿Avanzamos? Sí. Bueno, acá estoy en términos de gobierno, fíjense que hay alrededor del círculo punteado, les habla de gobierno, que hablamos como la autoridad que dirige, que controla y administra, hablamos de gobierno corporativo, bueno, el conjunto de normas y procedimientos que regulan los órganos de gobierno, y hablamos de gobernabilidad como capacidad técnica y política con la que se da solución a las demandas. De estos tres términos, ¿cuál les parece que es más difícil de cumplir o de ejercer? ¿Gobierno? Últimamente anda en boga en los canales, en programas políticos. Sí, con los políticos. Esto es personal, no es que hay una correcta. ¿Les parece que es más difícil de ejercer el gobierno? Yo creo que sí, para mí el gobierno, porque si ya están las normas las podés cumplir y o la gobernabilidad. ¿Los demás qué opinan? La gobernabilidad, fíjense, capacidad técnica. Claro, para mí eso. Sí. Bueno, ahí es donde yo les digo, ponemos a alguien que no tiene la profesión. La municipalidad, se ponen a conocidos, quizás no están capacitados para parte de la solución o justamente. Exacto. La profesionalidad o todo lo que termine con habilidad tiene que ver con habilidades que tengo que tener o capacidades técnicas para desarrollar esa tarea. ¿Sí? Quizás en nuestras prácticas, sí, para mí es la más vital. El otro día me decían, bueno, lo de gobierno corporativo nos hicieron los chicos porque a lo que hablamos, si uno no es consciente no las puedo poner en práctica, eso también es verdad. Pero digamos, una vez que me lo propongo, es como decía Clara, ya las normas están, las tengo que cumplir, ¿sí? La dirección de la empresa la llevo. Ahora la parte de gobernabilidad ahí muchas veces se hace agua. Y volvemos a lo mismo, no por malo, que yo no elige a alguien de confianza, quiere ayudar a un amigo y lo pone en diferentes puestos, pero bueno, sabemos que está dejando afuera a alguien que podía desarrollar la tarea de una manera mejor. Puede ser cualquiera, porque capaz, o sea, sí hay alguien que dirige, controla, que hace su tarea como corresponde, pero no hay una norma firme a cumplir, o al revés, o sea, se da todo eso, pero no está capacitado el personal. No, sí, en sí, es de libre opinión, era para que ustedes lo analicen, pero en general estamos como orientados para allá. Pero sí, puede ser cualquiera. Porque siempre hay personas atrás y que para gobernabilidad, además de esa capacidad técnica y política, o sea, esa habilidad de gestión, ¿qué hago con todo lo que estoy administrando, con lo que tengo que controlar y que en función de las normas, de qué manera lo gestiono? Pero además la gobernabilidad implica un consenso entre todas las partes. Creo que muchas veces cuando hay un cambio de gestión de gobierno, se dice que buscan
el consenso entre los distintos bancas políticas o partidos políticos o los gobernadores de todas las provincias del país que apoyen al nuevo presidente para garantizar la gobernabilidad. Bueno, tiene que ver con eso, también hay un consenso detrás de eso. Esto de lo político, independientemente del partido que ustedes sean más afín, no, lo que pasa también, fíjense la palabra del medio, sostenible, eso es muy de nuestro, de Argentina, y con este tema de que los mandatos vieron que antes eran de 6 años, después lo pasaron a 4, pasa mucho. En general se planifica esos 4 años, no tenemos como país un proyecto a más largo plazo, por eso esto es crítica para todos. No sé, si ustedes leen un poco Estados Unidos, independientemente de que sean republicanos o del partido que sean, ellos tienen un proyecto como país y el que asume debe seguirlo. Después elegirá el camino, pero digamos, esa meta ya está fijada a largo plazo y me parece perfecto que sea así, porque los recursos se asignan de una manera, o sea, acá asume, hacen todos lo mismo, por eso le digo, ¿no? Todo mal, como les decía, todo mal lo que hicieron, volvemos a gastar, volvemos a poner gente, volvemos a empezar de cero, en 4 años no se llega, porque además piensen que el país como organización no es como mi casa que puedo cambiar de una semana a la otra, o sea, independientemente de que lo quieran hacer bien, es mucho trabajo real. Y de nuevo cambian, y de nuevo dilapidamos recursos, y de nuevo cambia la gente, ¿sí? Ese proyecto, esa palabra sostenible, hacerlo a largo plazo, es también como que, a mí me parece que es como una asignatura pendiente. O sea, ¿a dónde queremos ir como país conjunto? Después los caminos los podemos discutir. Todo, o sea, todo eso. Cada 4 años cambia todo de vuelta. Capaz seguimos igual, pero como que quieren poner algo distinto cada 4 años y no se llega a nada. Inclusive hay especialistas que dicen en materia de educación que tienen que ser proyectos a largo plazo con un mínimo de 20 a 50 años para buscar un cambio rotundo de lo que se pretende. Entonces, como decía acá la profesora, como que si hay un cambio de gobierno, inclusive si está dentro de la misma bandera política, como que el anterior era todo malo, no se puede rescatar nada. Bueno, por ahí hay algo que se hizo bien, mejorémoslo en ese proceso de mejora continua, perfeccionémoslo, y lo que estaba mal lo cambiamos, porque no puede ser que todo esté mal. La cuestión esa del plan a largo plazo que Estados Unidos había dicho, eso de quién depende, porque ponerle que alguien lo haga, pero, o sea, tiene que estar consensuado, ¿no? Está consensuado, se firma, pero ya como, no sé, ellos dan hipotecas a 30 años, la gente nunca es dueña de la casa, tiene ventajas, vimos que con las hipotecas la han usado para hacer otra cosa, o sea, cada cosa tiene su pro y su contra. Pero tienen todos esos planes, o nosotros no podemos firmar una hipoteca a 50 años sacan. No podemos firmar una hipoteca, o sea, un préstamo a 3 años, porque lo sacamos hoy, al mes me cambiaron la cuota. Nosotros vivimos con muchos altibajos de todo tipo, por eso no solo los políticos, los financieros, los económicos, los sociales, los educacionales, esto que ustedes hablan de las escuelas. También no sé por qué estamos acostumbrados. Lo único bueno que tenemos es que nos acostumbramos a una forma de trabajar que el que logre irse afuera y trabajar en una gerencia es bien recibido porque ellos no se les sube 2 puntos es una enormidad, les sube 0,20 de inflación y se quieren suicidar literal. Un gerente de una empresa le pasa eso y quiere ir y suicidarse. Nosotros nos matamos de risa y le decimos, no, hagamos esto, que no es nada. Sí, la gente que trabaja, o sea, eso capitalícenlo para bien porque tengo amigos que trabajan tanto en Estados Unidos como en Europa. Y la verdad es que nos va bien a los argentinos porque tenemos un entrenamiento que, sí, lo atamos, vieron una frase, lo atamos con alambre, encontramos solución a todo, o sea, esa la encontramos, nos quedamos sin recursos, nos para la gente, no pasa nunca, nosotros sabemos cómo seguir, nos cortan el tránsito, sabemos cómo llegar. ¿Por qué? Exactamente. Pero pensado como país, no se puesta, o sea, ¿se entiende? No, ustedes no pueden planear hoy comprarse una casa a 30 años, ¿no? O sea, además, por una suma de cosas, yo les contaba, las casas están en dólares, no nos da la cuota de ingreso, o sea, no vamos a entrar en lo financiero, pero así nos pasan muchos ítems, no tenemos un proyecto a largo plazo, no damos la vacuna, no, pero volvemos a lo mismo, sin hacer
ideología, porque de verdad yo también trato de ser objetiva y ver lo bueno, como decía Marta. Cada uno tiene algo bueno y malo, pero no tenemos el horizonte final. Entonces vamos así, vamos andando y vemos. Porque ya el país es así, no piensa en la largo plazo, entonces también nos cuenta a nosotros Que tiene que ver con lo cultural también. Bueno, pero eso es una responsabilidad para ustedes, porque en un par de años los que van a estar en esos puestos son ustedes, no nosotros. Ahí donde le pedimos por las jubilaciones docentes. Antes pedíamos, claro, acuérdense. Lo vamos a ver en el periódico a las 2 años. Claro, Y vaya pensando. cuando alguno de ellos asuma y de una conferencia, recordando a mis profesoras de organización y estructura. Pero hay Estaban tan mal, pero eran tan buenas. como pirucha. No, porque el otro día me acordaba, no sé con quién hablaba, y decía, ya estoy más cerca. Para mí empecé a trabajar hace poco, pero no, tengo 46, empecé a los 18, o sea, ya estoy más cerca del retiro que de la otra punta. Entonces digo, ya tengo que hablar como jubilación, era un tema que ni se me ocurrió hablar, por eso de ahí vino. Yendo a esto en el caso de los créditos hipotecarios, si ustedes van a la burbuja, el nexo, la unión entre lo social y lo económico sería lo equitativo. Obviamente que el ideal es lo sostenible. Pero en el 2019, cuando empezó esa brecha cambiaria, que el dólar, en ese entonces no estaba el dólar paralelo, se dispara, estaban los créditos UBA otorgándose. Yo tenía la hija de un compañero de trabajo, ella docente, su pareja también tenía un buen trabajo, firman y esos créditos UBA, si vienen en pesos, son convertibles a determinada cotización en dólares. Ellos hicieron una proyección de que con sus ingresos iban a poder cubrir ese crédito. Lo firman, al otro día se dispara el dólar de 25 a 63. Sí, o sea, no hay una estabilidad económica que permita, no hay una capacidad de ahorro para que permita esa calidad de vida. ni siquiera en el corto plazo. Ni siquiera en el corto No, plazo. nosotros queremos Ellos saltivar, firmaron y al otro día literalmente de 25 se fue a 63. Yo creo que sea dólar, tenemos no sé cuántas cotizaciones de dólar, no lo entiendo, no sé si ustedes tienen amigos afuera, o sea, no lo van a entender, nosotros por eso vivimos acá y es como que lo vamos llevando, pero se lo tratan de explicar en video. No, pero lo que está pasando ahora con el tema del dólar también de los turistas es bastante malo, en el sentido de que el dólar turista de afuera se lo toman 180 y nosotros nos lo toman 100. Sí. Turista que viene afuera y Bueno, quiere pero no es solamente eso, hay turista, hay dólar divisa, hay dólar bolsa, hay no sé cuántas cotizaciones de dólar tenemos, o sea, es como... Y en definitiva, en nuestra vida cotidiana se maneja en función del dólar paralelo, porque ustedes no van a ir a pagar dólar oficial, dólar blue. alimentos al dólar oficial, a cotización dólar oficial. Sí, además hay un montón de otras cuestiones, porque también es un país donde hay mucha especulación, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, y acá tenemos tres como dimensiones, ¿no? De las organizaciones. Les dice, mírenlo, pero es como, bueno, ahí Marta les explicó una. Si yo cumplo con los parámetros sociales y el económico, puedo decir que soy una organización equitativa, pero me faltaría la parte ecológica, que es esta de velar por la gestión ambiental y los recursos naturales, que les decía hace un rato, todavía estamos en una transición, hay empresas que hacen las cosas muy bien, otras muy mal, pero también es como una demanda nuestra, hoy ya para, o sea, al ritmo que vivimos hoy, en unos pocos años necesitaríamos 2 mundos y medio, ¿sí? Por contaminación, y también, porque ustedes pueden decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver, también tenemos que ver desde cómo usamos los electrodomésticos, cómo tiramos la basura, cómo tiramos un papel por la ventana del auto. Sí, también hagámonos responsables del... Porque ustedes me dicen, pero yo no soy la que contamina el rachuelo, pero volvemos a lo mismo. Contaminación es todo, reciclar lo que podemos, reutilizar lo que podemos, ¿sí? En la suma de las partes hacemos también. Bueno, les dice que si la empresa o la organización tiene resultado económico y ecológico, sería una empresa viable, pero le faltaría la parte social. Y si eso tiene solamente la dimensión ecológica y social, es soportable en el corto plazo, pero también sin resultado económico no va a poder ser sostenible en el tiempo. Recién cuando cumpla las 3 variables, puedo hablar de una organización realmente sostenible. Porque volvemos a lo mismo, nadie habla de filantropía y de hacer todo bien a cambio de nada.
el resultado económico es importante, pero no solamente por la ganancia de los accionistas, hablamos de las remuneraciones de las distintas partes, las familias que dependen, ¿sí? Porque a veces también están los que se pasan para el otro lado y que ven el lucro como algo completamente malo, y tampoco es que sea así. Pasamos, esa mírenla. Bueno, nosotros acá en Argentina, en lo que tiene que ver con gobierno corporativo, tenemos una resolución que es la 677, no se las vamos a tomar, no la necesitan saber, pero bueno, se las digo para el que les interesa ver, en donde lo que empezamos es a solicitar estas prácticas de gobierno corporativo para las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Porque para darlo, o sea, tenemos que empezar por algún lado. Y si bien, como ya hablamos, hay normativa ecológica o hay ciertas recomendaciones, la manera de legislarlo es, bueno, las que cotizan en bolsa sí tienen que presentar este balance de gobierno corporativo. Y fue la Comisión Nacional de Valores la que estableció, dice, un conjunto de actuaciones para este gobierno societario. Y acá cuando hablamos del gobierno corporativo, hablamos del ámbito ecológico, el social, hablamos de discapacidad, pero a veces yo les decía, se habla del gobierno corporativo en algunos ítems, pero después en otros hacemos agua, o aplicamos una ley solo porque la ley lo pide y decimos hacemos las cosas bien, pero realmente no está interiorizado. Bueno, ahí tienen unos ejemplos que siempre digo que tengo que actualizar, me lo voy a anotar, porque esta está de 2012, pero más o menos está parecido. Les dice el órgano directivo, vieron que yo les decía un mínimo de 3, máximo de 15, acá más o menos en general tiene 9 miembros. Les dice, la media de edad es de 55 años, no existiendo una desviación importante entre extremos, destacándose la riqueza. Esto se refiere a la edad de las personas, porque yo les decía, el gobierno corporativo involucra todas las partes y todas las acciones que hacemos, incluso con los grupos minoritarios. Y yo les contaba que en las organizaciones que les di ejemplo, muchas veces o el muy joven no es aceptado porque es muy joven, y el muy grande como que ya no sirve para nada. Y les he contado que trabajaba con gerentes que llegaban un día y tenía otro gerente ahí en la gerencia, y le decían, bueno, quédate sentado leyendo el diario hasta que te salga la jubilación. Independientemente de la organización de que se trate, tenemos como una desvalorización del grande, y el grande ya no es 80, 70 años, el grande es 40 años hoy, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, porque cuando yo lo planteo, digo, bueno, podrían hacer algo que para que el retiro sea más digno, y no que esté sentado, no sé, siempre tienen algo que aportar, y cuando me tocó trabajar con gente grande siempre aprendí cosas, no sé, que dé capacitaciones, por ahí no está para estar al frente de una gerencia, pero me parece que desde el punto de vista de estas buenas prácticas es digno que de alguien que prestó, no sé, 30 años en una organización, no esté leyendo el diario y un día le dicen, bueno, anda que te salió el trámite y se vaya ahí. Yo tampoco digo, hagamos una fiesta todos los días, pero ¿se entiende? Muchas veces, y sobre todo en Argentina, tenemos esta devaluación por la gente que consideramos grande. Otro tema pasa con el tema del género, ¿sí? Les dice ahí que la proporción de mujeres, fíjense, no llega, mujeres que ocupan el directorio, no llega a un 10% y están muy lejos del margen, o sea, del índice internacional, ¿sí? Y es más, dice, más de la mitad de las empresas ni siquiera cuentan con una mujer en su directorio. No hablamos como directora general, sino que hablamos miembro del directorio. Y si ustedes piensan, es como que todavía las mujeres, a ver, ahora no me quiero pasar para el otro lado, porque los chicos pobres se ahora. No, pero hablamos como grupos en donde ponen cupos. Vieron que en las elecciones hay cupos ahora. El cupo también me parece mal, porque yo lo que pienso es, si el 100% tiene que ser hombres, que sean hombres, ¿sí? No nos metan por cupo, pero también sí, el 100% tiene que ser mujeres, que sean mujeres, ¿se entiende? El cupo también es una manera de discriminar, ¿sí? Porque te estoy obligando de prepo a meter ese cupo. Y además el que los toma, dice, bueno, las tomé, cumplí, firmé y está lo que pide. Me parece que el cupo termina... Lo que la profesora quiere decir, más allá del género, es que ese puesto esté ocupado por las personas con el perfil idóneo
para poder hacerlo, para ser responsable de esas funciones. Que sea un ser humano. O sea, Más allá de si es una mujer. pero sabemos que Joven, viejo, hombre, a veces mujer. esto de mujer, porque puede ser madre, porque tiene otras responsabilidades, tiene otros compromisos desde ese punto de vista, puede, bueno, sí, quedar embarazada, va a tener pedir licencia, porque en definitiva, socialmente, es la mamá quien aún tiene esa mayor grado de responsabilidad sobre una determinada primera infancia de los chicos. Entonces, hay esa tendencia como a, por ejemplo, mi hermana estudiaba para ser radióloga, y lo cierto es que son muy pocas las mujeres radiólogas, porque como están expuestos a rayos X y demás, es habitual que pidan muchas licencias cuando están embarazadas desde el momento cero. Entonces, a eso se va, que esos puestos tengan la posibilidad, independientemente del género, de ocuparlo y que exista por medio de su capacidad, su experiencia, de sus conocimientos, poder hacerlo. Porque todavía existe para ciertos grupos esto que se llama techo de cristal, no sé si lo escucharon, que es como, bueno, sí, podés llegar, pero en realidad tenés hasta un límite. De hecho, pensemos organizaciones religiosas, los líderes son hombres todavía, de la religión que sea, pastores, bueno, papa, cardenales, piensen y no hay mujeres. Organizaciones políticas pusieron lo del cupo, pero volvemos a lo mismo, ponen nombres para rellenar porque tienen que cumplir el cupo, pero la verdad es que no está aprovechado como debería ser. Y después, como decía Kiara, hombre, mujer, joven, viejo, esto del joven que le falta experiencia, o bueno, no, tenés el título, a mí también me parece mal, porque si ustedes lograron capacitarse y alguien de mi edad tiene que recibir órdenes de alguien de 20, me parece perfecto, por lo que les decía. ¿Sí? Bueno, a los 20 no van a, pero 25 puede estar recibido, no sé cuántos. Hay como estigmatización de todo, de mujer, de hombre, de joven, de viejo. Otro dato que les da ahí les dice, miren, que 1 de cada 6 directores, ¿no?, de empresas multinacionales es extranjero. Sobre todo, bueno, ellos dicen las multinacionales. Acá también, ¿qué pasa? No sé si tuvieron la oportunidad de hablar, ellos vienen y están fascinados con Argentina, no sé, conocieron a un holandés, bueno, alguien de Japón, ellos aman nuestra comida, nuestra amistad, nuestras reuniones, y está perfecto. Pero acá también hay algo de esto no quiero usar la palabra discriminación, pero a ver, si una empresa que está acá, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en la multinacional y cuando estamos llegando a una gerencia nos dicen, no, vamos a traer al director de afuera. Está bien, el director de afuera conoce la casa matriz, pero ¿por qué nosotros que estamos en este mercado también nos ponen ese techo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque alguien que hizo carrera en la multinacional no puede llegar al directorio, ¿sí? Llegamos hasta ahí y traen a alguien de afuera. Yo no digo que esté completamente mal, pero también es una manera de, no considero de todo que es una buena práctica. De última, poner algo conjunto, pero digamos, si la multinacional se desarrolló acá, ¿qué mejor conocimiento del mercado vamos a tener nosotros que ellos? Es que puedes saber de la casa matriz. exacto, a ellos les pasa eso, que vienen de la casa matriz y saben, bueno, Holanda, China, la que sea, pero no saben ni de nuestras costumbres, ni de cómo se comporta el cliente, ni nuestro mercado, ni las sucursales. O sea, a ellos también les falta una pata aprender. A nosotros nos puede faltar la parte esa que tienen ellos, pero a ellos les falta nuestra parte. Pero sin embargo a nosotros nos ponen como un techo y traen a alguien de afuera. Bueno, esto es para repensar todos los grupos. No sé si es marginal la palabra, pero a ver, que las buenas prácticas no queden en un discurso nada más, ¿sí? Que pensemos en todas las partes interesadas. Y volvemos a lo mismo, que cuando ustedes estén ahí se acuerden. ¿Vos les hablar del trabajo? Bueno, este tema es esto nada más. Vieron que es bastante simple. No sé qué preguntan traer en el parcial, pero léanlo, tienen los apuntes muy recortados y miren los videos porque muchas de las cosas salen de ahí también. Marcos, estándares, no digo más. Bueno, vieron que hoy tienen que entregar el bloque 3 y el 6 entregan el trabajo integrador final, ¿sí? Lo que les quiero pedir es lo siguiente. Por favor, en estos bloque 3 y en el final del sábado, asuman la responsabilidad y compromiso de únicamente incorporar
a las personas que trabajaron en ese bloque y en esa formación del integrador final. Quien participó, quien colaboró, no es responsable por quien no lo hizo, así que si no lo mencionan en el trabajo, quien no trabajó no tiene por qué enojarse con sus compañeros, ni esos compañeros tienen que sentirse mal por esos otros que no colaboraron. ¿Está bien? Dicho esto, luego el sábado vamos a hablar de cómo vamos a organizar las exposiciones. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda puntual respecto al bloque 3? Sí, nosotros tenemos una duda en realidad con el trabajo final, porque eran 25 páginas, ¿no? Sí, 25 carillas. Carillas. Y nosotros tenemos, o sea, ya con el bloque 1 y 2 ya tenemos esa cantidad y todavía tenemos que... Y ahí está la capacidad de ustedes de rediseñar de qué manera lo van a plasmar. ¿Se puede, o sea, sacar los bloques anteriores? Porque en realidad, claro, incluye la carátula, índice y la bibliografía. La bibliografía les va a sacar mucho. Bueno, van a tener que trabajar estratégicamente para ver de qué manera lo reúnen, dejando lo más relevante que no puede faltar. Nosotros vamos a entender lo que ustedes nos presentan, pero supongamos que es un informe que ustedes tienen que presentar a otro, a la lectura del otro tiene que ser comprensible, ¿sí? Cuando tienen que unificar este trabajo integrador, no es que todos los temas del bloque 1, 2 y 3 se van a incorporar de manera secuencial, no es un copiar y pegar. Ustedes pueden redistribuir el orden en la medida que existan los conectores para comprenderlo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda más? Profe, una consulta, si nosotros respetamos el límite de carillas de los bloques, ¿tendría que dar 25? Porque creo que cada bloque hay un límite de carillas. Yo porque no lo suelo procesar. No, porque no hay una correlación entre que las carillas de cada uno de los bloques sume el trabajo integrador final. Bueno. Hay como otro parámetro en el trabajo integrador final en cuanto a carillas, ¿sí? La carátula de esas está dentro de las 25 páginas. Sí, le incluye dentro de las 25 carillas. ¿Está bien? No páginas. Profe, lo del tema del póster, ¿cómo sería? Les ¿Qué vamos sería? a explicar el sábado de qué manera presentarlo. Una vez que ustedes ya entreguen el bloque 3 y les hagamos las devoluciones correspondientes, les planteamos lo del póster. ¿Sí? Ese póster puede ser un póster con cartulinas, con un afiche, no hay problema, no hay demasiada complejidad en cuanto a eso. Lo importante es lo que se refleje en el contenido, que se los explicamos el sábado. ¿Alguna duda más? Sí. ¿Alguna duda en casa? ¿No? No, profe. Bueno, Clara, ¿tu nombre? Sofía, me parece, si no lo quise marcar. ¿Nos encajan los despedimos? Claro, pero Sofía, apellido. ¿Darte tu nombre? ¿Cómo? Sí, está bien, igual no hay una correlación que la suma de los... Yo para saber si tengo que... Perdóname, Sofía Rodríguez, ¿tu nombre? ¿Cómo? Profe. ¿Tu nombre? ¿A mí o a mí? Sí, algo de integrantes. Sí, es específico, Marta, de los integrantes. O sea, por eso tiene que ser los integrantes que van a aclarar en cada bloque para generar esos trabajos. Nosotros lo que los liberamos es porque vienen necesitando trabajo, pero es una decisión de ustedes. No es que
no hace falta poner, este hizo el 1 y no el 2, eso no. Claro, Pero lo que por pasa- ejemplo, que Igual acá Matías tiene razón en algo que está diciendo, porque yo también me quedé pensando, por ejemplo, para el bloque 1 eran 8 carillas entre desarrollo y síntesis, más 8 del bloque, más 5 del tercero. No hay mucho que tengan que ajustar, porque después le tienen que agregar el índice, la carátula y la bibliografía, así que es poquito lo que si hay para ajustar no es El mucho. tema es que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, sí había un límite de carillas por cada bloque, no respetamos ese límite y como no nos dijeron nada, dijimos, bueno, No, bueno, ahora cuando surgió el plazo de la 20, o sea, el máximo de 25, ahí surgió el problema. Porque no, pero lo habían la respetado. cantidad máxima siempre fue un requerimiento. Sí. Ok, bueno, nos vemos el sábado. Ah,